Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo los números 6 al 13 de Exceptional X-Men del 2025, con guión de Eve Ewing y arte de Carmen Carnero. Espero que les guste. Empezamos la historia en el lugar que sirve de dojo para los nuevos mutantes y sus maestros. Vemos que Iceman ha vuelto y está poniendo a prueba a los jóvenes. Primero ataca a Bronze, quien recibe el impacto sin problemas, y luego lo hace con Millie, quien facea a través de los pedazos de hielo que Bobby le arroja. Ella, desafiante, le pregunta si eso es todo lo que tiene para ofrecer. Parece que ese era el momento que los adultos estaban esperando, ya que les habían guardado una sorpresa. Y vemos como Iceman se duplica y ataca a los jóvenes mutantes desde ambas direcciones. Pero parece que Axo pudo leer sus emociones y, antes de que Iceman dispare, les dice a los demás que se agachen. Y él también lo hace, logrando esquivar el ataque de Bobby. Todos reciben las felicitaciones de Kate por su excelente progreso. Luego, al revisar las imágenes, las felicitaciones continúan. Kate le dice a Axo que sus habilidades predictivas están mejorando mucho. Y Emma, que no podía dejar pasar la oportunidad, agrega que es porque tiene una tutoría impecable. En eso se escucha un rugido que sobresalta a Kate y a los demás, quienes piensan que puede ser una nueva amenaza. Pero cuando este rugido se escucha nuevamente, comprendemos que este ha venido de los estómagos de Trista y los demás. Y Trista lo pone en claro. Tenemos hambre. Kate, mirando la caja vacía de pizza, comenta que había olvidado lo grande que es el apetito de los adolescentes. Emma dice que hará otro pedido, pero Tao, abriendo su maletín, le dice que está bien, ya que ellos han decidido turnarse para traer bocadillos, para ahorrar dinero. Emma, confundida, le pregunta por qué querrían hacer eso, y Trista le responde que es porque saben que Kitty está ajustada de presupuesto. Y bueno, no queremos depender económicamente de ti, Emma, agrega Alex. Trista lo complementa y explica que han estado hablando acerca de una preocupación que tienen, pero Tao es más directa. Nos incomoda, finaliza diciendo. Emma les pregunta si les incomoda saber que sus necesidades están cubiertas, y Alex se lo responde. No, nos incomoda que toda nuestra vida esté entrelazada con la tuya. Tao agrega. Si vas a ser nuestra maestra, se siente inapropiado. Y Trista termina. Solo estamos hablando de establecer límites, eso es todo. Mientras tanto, Bobby le pregunta a Alex si puede coger una papita, y él le responde que sí, pero que solo una. Volviendo al tema, Emma no sabe qué decir, pero Kate lo hace por ella, y comenta que eso es bastante saludable. Tao, luego de oír eso, exclama que le alegra que hayan resuelto el tema, y les pregunta si les ayudarán a conseguir trabajos. Emma pregunta qué pasa con eso de ser independientes, y Tao responde que el mercado laboral está difícil. Alex, por su parte, le entrega la bolsa de papitas a Bobby, ya que cuando este cogió una, las enfrió todas y ya no las quiere. Kate comenta que, si pueden conseguir trabajos juntos, eso podría ser genial. Independencia financiera, responsabilidad y trabajo en equipo. Pero Emma tiene una opinión diferente. Ellos no necesitan más responsabilidades. En eso llega Pretty, quien les dice que no se preocupen por ella, ya que solo ha ido a ese lugar para usar la lavadora industrial. Emma, sin saludarla, comenta que conseguir 3 trabajos en un mismo lugar, siendo adolescentes, es algo que nunca sucederá. Pero Pretty, al escuchar eso, comenta: «Oh, trabajos. Eso me recuerda. ¿Están interesados mis 3 mosqueteros en unas pasantías que se abrirán en mi firma de consultoría? No se necesita experiencia». Emma comenta que eso debe ser una broma, y Bobby, por su parte, dice que le encanta Pretty. Nos movemos a un par de semanas después. Todos están en el ascensor del lugar donde trabaja Pretty. Tao pregunta por qué no se están moviendo, y Trista responde que es porque nadie presionó ningún botón. Alex le dice que pensó que ella lo había hecho, pero Trista le responde que hay demasiados gérmenes.
Tao se desespera y lo hace. Apenas se abre la puerta, son recibidos por Pretty, quien se alegra de verlos y les dice que pensó que iba a tener que enviar a un equipo de búsqueda para luego invitarlos a pasar. Ellos lo hacen y cuando ven delante de ellos se encuentran con una oficina moderna, con amplios espacios para trabajar en grupo, concentrarse y distraerse. Tao no puede creer que eso sea una oficina y se sorprende de ver que hasta tienen una mesa de ping pong, aunque Trista la corrige, ya que cree que ahí prefieren usar el término tenis de mesa. Trista los hace pasar a la sala de reuniones y les dice que tienen unos minutos para conversar antes de la reunión con el cliente. Y les pregunta qué tienen. Alex le responde que, literalmente, acaban de llegar y que no tienen idea de qué está hablando. Pretty le explica que está hablando del informe. Tao interviene y les pide que no entren en pánico. Ellos pueden hacerlo. Y le pide que los ponga al día, empezando con el nombre del cliente. Pretty les comenta que el cliente es Verity, la app de soluciones biopersonales para mejorar el estilo de vida. A Alex le impresionan las palabras que ha usado. Trista, por su parte, comenta que pensaba que se pronunciaba Verate y no Verity. Pretty les informa que ellos quieren una perspectiva juvenil para atraer nuevos usuarios. Trista comenta que ellos no saben nada sobre marketing, a lo que Pretty le tranquiliza diciéndole que ellos son jóvenes, lo que es suficiente. Alex le dice que tiene razón, pero que tal vez deberían haberlos entrevistado primero. Tao comenta que no hay problema y que Alex los deslumbrará con su truco de siempre, pero Trista piensa que bombardearlos con empatía es algo éticamente cuestionable. En eso, se escucha una voz que saluda a Pretty desde afuera del salón de reuniones y vemos que es el cliente, quien se presenta como Sheldon Senos, fundador de Verity. Un placer conocerlos. Pretty les presenta a los consultores internos de los que le había hablado y Sheldon comenta: estupendo, realmente espero con ansias ver su presentación. Tao inmediatamente responde que, para su generación, a la vanguardia de las tendencias de consumo, preparar una presentación es tan pasado de moda, obsoleto, nada cool. Solo las personas nacidas en el siglo pasado tienen materiales listos por adelantado, agrega Trista. Tao continúa: pensamos que lo mejor sería empezar escuchando de ustedes cuáles son sus objetivos. Sheldon responde: siento que la mayoría de eso ya estaba cubierto en el informe, pero es bastante simple. Todos quieren ser su mejor versión. Verity los ayuda a llegar ahí. Tu piel no se aclara. ¿Quieres perder unos kilos? ¿Te atormenta la ansiedad? ¿Tienes problemas para hacer amigos? La sociedad nos dice que estos problemas viven en nosotros, pero la solución también lo hace. Verity usa un análisis personalizado para ayudarnos a ser la versión de nosotros que queremos ser. Y mi sueño es ayudar a todo el mundo, desde el nacimiento. Un sueño loco, lo sé. La mayoría de los buenos sueños lo son. Mientras que Alex lo mira con cara de quinceañera enamorada, Tao le pregunta: entonces, cuando dices análisis personalizado, ¿qué significa eso exactamente? A lo que Sheldon responde: un portafolio de optimización cognitivo-conductual y fisiológico, completamente personalizado e informado biológicamente. ¿Informado biológicamente? ¿Informado por...? Pregunta Tao. Datos genéticos, ¿cierto? La gente les está enviando su ADN, agrega Trista. Así que sí leyeron el informe, responde Sheldon. Tao comenta que ellos están aprovechando de las inseguridades de las personas para recolectar su información más personal. Trista, por su parte, comenta que, como ya lo están haciendo de manera exitosa con adultos, ahora quieren que más niños les envíen su saliva y pedazos de su cabello. Sintiendo que la situación se ha salido de control, Pretty interviene y le dice a Sheldon que ese es el tipo de perspectiva crítica que su equipo de investigación juvenil ha descubierto en los grupos focales, pero que sus consultores tienen otra reunión, una reunión urgente. Y se lleva a Tao y a Trista de la sala de reuniones.
Sheldon se queda a solas con Alex y le pregunta: ¿Y tú? ¿No te llamaron a la reunión urgente? Alex responde: Nah, en realidad tenía algunas preguntas más. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo se te ocurrió esto? Sheldon le cuenta cómo empezó todo. Bueno, podrías decir que empecé a pensar en mis genes desde una edad temprana. Seguramente puedes relacionarte con eso. Pero me di cuenta de que, por mucho que la gente se preocupe por sus genes, el ADN puede desbloquear algo para todos. La forma en que nuestros cuerpos interactúan con el entorno, tal vez incluso elementos de nuestra personalidad. ¿No es algo que debería ser fácil de acceder para todos? La oportunidad de controlar un poquito nuestro destino. Más tarde, vemos a Alex, Trista y Tao caminando por la calle. Trista menciona que ellos están envueltos en una lista interminable de problemas: eugenesia, privacidad de datos, culpar a personas inocentes de crímenes, gordofobia, vergüenza corporal, decirle a los niños mutantes que deben arreglarse, agrega Tao. Alex, por su parte, no comenta nada. En vez de eso, los invita a comer palomitas de maíz. Al ver su reacción, les pregunta a ambas si no quieren comer palomitas, pero la respuesta no se hace esperar. ¿No ves ningún problema con Variety? Tú, el señor cínico, el capitán sarcasmo, el especialista en sorprenderse de todo, le pregunta Trista. Alex responde: debería hacerme un tatuaje que diga especialista en sorprenderse de todo. Mira, sin ofender, pero ustedes no saben cómo es llevar tu identidad mutante a donde todos puedan verla, quiero decir. Así que sí, no me quiten mi credencial de cínico, pero Xenos, él es como yo. Al día siguiente, vemos a Alex en un autobús de transporte público. Y lo que dijo la noche anterior se puede ver aquí, ya que una madre abraza a su hijo fuertemente, diciéndole que no mire. Alex comenta que eso le pasa todo el tiempo y que ya está acostumbrado, más o menos. Luego vemos a Sheldon sentado en una banca. Él le pregunta a Alex: ¿siempre usas los días que no tienes clase para levantarte temprano y asistir a reuniones? Alex le responde que no, pero que pensó que conocer a alguien como él era una oportunidad única. Sheldon le dice que pensó bien y luego lo invita a hablar un poco mientras caminan. Cuando Sheldon se levanta y se alistan para marcharse, Alex se da cuenta de que Sheldon está olvidando su tablet en la banca. Sheldon responde: ¡Wow! Gracias. Acabo de recibir esta tablet y he estado escribiendo mis ideas en ella toda la mañana, pero aún no lo había guardado. Acabas de salvar un par de millones de dólares en ideas. Luego, mientras caminan, le dice: Alejandro, soy directo, así que lo diré sin rodeos. Jóvenes ambiciosos y con visión clara como tú son el tipo de talento que busco. ¿Tienes planes después de la graduación? Alex se prepara para responderle, pero se ven interrumpidos por una mujer que les pregunta la hora. Sheldon le dice que sí, pero cuando se acerca a ella, Alex le dice que dé un paso atrás. Al parecer, ha leído sus intenciones. Sheldon no sabe por qué le dice eso, pero lo averigua rápidamente cuando un hombre aparece detrás de ellos y les dice que le entreguen sus teléfonos y sus billeteras. La tablet también, y cualquier otro aparato electrónico, agrega la mujer. Mientras le apunta a Sheldon en la cabeza con su pistola, el hombre les dice que se apuren y que hagan eso de manera rápida y sin complicarse. Yo creo que mejor no, lo interrumpe Alex mientras lo golpea en el rostro con un fuerte puñetazo y le dice que odia las armas. La mujer intenta atacarlo por detrás, pero él se voltea y le grita: ¿qué odias tú? La mujer se sorprende por la pregunta, pero luego le dice: odio todo esto. Él dijo que necesitábamos dinero rápido para un auto nuevo, pero ya tenemos un auto nuevo y aún me tiene aquí mintiendo, traumatizando a la gente. El hombre la abraza y le pide perdón, ya que se volvió demasiado avaricioso.
Ella continúa diciendo que todo lo que quería era volver a la escuela y sacar su título en contabilidad. Él le dice que debió haber apoyado sus metas, y luego se abrazan y se dicen mutuamente que se aman. Alex, al ver esto, le dice a Sheldon: «Podemos irnos ahora, señor Senos. Ya no nos molestarán». Esa noche, en la casa de Alex, vemos que está junto a su padre y su hermana menor. También hay otra persona que parece ser la niñera. Su padre le pregunta: «Entonces, ¿este tipo Senos es un tipo sencillo, Alejandro?» «Sí, me dio buenos consejos sobre la universidad y esas cosas», responde Alex. A lo que su padre agrega que suena como si hubiese tenido un gran día libre. Luego hablan de cosas de la familia. Al parecer, el nombre de la hermana es Anna y ese día no fue a la escuela porque estaba enferma. Así que Danny, el nombre de la otra mujer, se quedó con ella. El padre trae la cena e invita a Danny a cenar, pero ella le dice que no puede, ya que tiene que volver a casa temprano. Alex aprovecha para ponerse de pie y anuncia que también se irá, ya que no tiene mucha hambre, y que se irá a jugar Summoner por un rato y comerá más tarde, dejando a su papá a solas con su hermana, que parece que sí tiene hambre. Al día siguiente, vemos a Kate caminando por las calles junto a Nina. Ya me había olvidado de que Kate está saliendo con ella. Nina le dice que se le había olvidado mencionarlo, pero que el cumpleaños número 90 de su abuela es el sábado y la invita a ir con ella, agregando que habrá buena comida y baile, o sea, las cosas familiares. Kate duda por un instante, pero luego le responde que le encantaría ir y que le envíe los detalles. Nina le dice que lo hará, y luego de darle un beso en la mejilla, se despide de ella. Luego vemos a Kate en el dojo y Emma le pregunta: «¿Estás en las nubes? ¿Tu equipo de deportes favorito ganó algo?» Kate le responde: «No, yo solo». «Emma, ¿somos capaces de ser normales? ¿Somos capaces de ser normales? ¿Podemos estar con personas normales? ¿O somos veneno?» Emma le responde: «Yo no soy la persona adecuada para responderte a esa pregunta, Catherine Pride». Pero se ven interrumpidas por una voz que viene de la puerta, que la saluda. Y vemos entrar a Alex, Trista y Tao al dojo. Trista pregunta si están interrumpiendo algo, y Emma le responde que no. Tao se alegra de escuchar eso y les dice que necesitan su opinión en un debate. Trista comienza: «Una empresa privada hace que la gente envíe muestras de ADN, prometiendo mejorarlas. ¿Es eso malo o terrible?» Pero Alex sale en defensa. «Oh, un tipo inspirado por su propia experiencia, investigando problemas reales, como enfermedades hereditarias o epigenéticas, cómo los genes interactúan con el entorno, ayudando a personas con cáncer o asma. Ah, verdad, me olvidé de mencionar que la hermana de Alex tiene asma. Esos son los pequeños detalles que se escapan cuando uno resume demasiado el cómic. El que la hermana de Alex tenga asma parece que es una de las motivaciones de Alex para apoyar a Sheldon, ya que seguro espera poder curarla. Pero Tao está de acuerdo con Trista y acusa a Alex de repetir lo que dijo Sheldon palabra por palabra. «Así que no puedo pensar por mí mismo, Tao», le responde Alex. Kate pregunta de quién son los argumentos y Trista se lo dice. Alex está completamente de acuerdo con ese tal Sheldon Senos y su empresa Verity. Alex se da la vuelta y le reclama por ser una soplona, pero Trista le responde: «Solo es soploneo si lo que estás haciendo es malo». Finalmente Kate interviene y le dice a Alex: está bien, Alex. Me alegra que te guste tu trabajo, pero una empresa privada recolectando ADN de las personas es una mala imagen para cualquiera. Y para los mutantes es realmente malo. Podría estar construyendo un registro o...». Alex replica gritando: «Pero él es un mutante, y a diferencia de todos ustedes, él no puede ocultarlo». Kate le planta cara y le responde:
No todos los mutantes tienen nuestro bienestar en mente, Alex. El mundo es peligroso para nosotros. Sí, ya hemos escuchado esa charla unas cuantas veces, agrega Alex. Pero, ¿alguna vez se te ocurrió que tú estabas rodeándote de los tipos malos, haciendo cosas malas? Tal vez algunas personas allá afuera pueden ayudarnos a proteger a los que amamos, en lugar de solo ser aislados y paranoicos todo el tiempo. Tal vez, solo tal vez algunas personas tengan buenas intenciones. Pero, obviamente, este no es el caso. Y no es por ser prejuicioso, pero ¿se podría esperar algo diferente de alguien con cuernos de cabra? Bueno, aparte de Mu de Aries. Y si este no es Mr. Sinister, pues se le parece mucho. En fin. Mientras tanto, en las oficinas de Verity, vemos que la asistente de Sheldon ingresa a su oficina y le dice: «Las dos personas que mencionaste están en el vestíbulo, señor Zenos». Sheldon le da las gracias y le responde que firme el documento por él. Ella le responde que lo hará. Luego vemos a un hombre y a una mujer, los mismos que supuestamente intentaron asaltar a Sheldon y a Alex en la recepción. Y la recepcionista les dice: «El señor Zenos dice que les agradece. El pago será depositado directamente en su cuenta dentro de 3 a 5 días hábiles. Que tengan una hermosa noche». La historia comienza con Emma Frost mirándose al espejo mientras se arregla lentamente. Sus gestos son calculados, casi rituales, mientras sostiene una rizadora en la mano y repasa su cabello dorado con un toque de vanidad resignada, mientras se dice a sí misma que no importa quién uno sea, ni cuán poderoso pueda ser, todos experimentan lo mismo. Cuando uno tiene insomnio, esos recuerdos o pensamientos se deslizan sin querer en su mente, aunque en su caso, a veces es ella quien se desliza en la mente de ellos. Y aunque no está orgullosa, como ya lo dijo, todos lo tienen. Sus más grandes amores, aquellos que terminaron escapándose. Y termina de ponerse el vestido blanco que tanto la caracteriza. Luego la vemos revisando una caja llena de recuerdos, fotografías y objetos personales. Sus dedos sostienen una imagen de ella junto a Cyclops, el más grande amor de su vida, y se les ve a ambos bastante sonrientes y compartiendo una copa. A su alrededor hay otras fotos, una de ella en el mar, besando a Namor, y otra de su boda con Tony Stark. También vemos collares de perlas, joyas sueltas y un buquete de rosas. Pero Emma se dice que no, que ninguno de esos recuerdos es el que busca. Ella reconoce que esos fueron momentos de debilidad en su vida, pero lo que ella está buscando ahora, como ya lo dijo antes, son los recuerdos de sus amores más verdaderos. Y entendemos a qué se refiere, ya que en la siguiente página vemos una escena de Krakoa, cuando los mutantes vivían felices en ella. Emma contempla desde lo alto cómo los mutantes disfrutan de una noche de fiesta. Krakoa, entonces, era un lugar donde los mutantes vivían en comunidad, protegidos y libres, en lo que fue considerado un santuario. La voz de Emma resuena con un eco interno, los amores más verdaderos. Las palabras no solo hablan de personas, sino de ideales, de momentos, de sueños. La imagen de Krakoa representa aquello que alguna vez se alcanzó, lo más cercano a un paraíso y lo que ahora parece solo un recuerdo. Luego vemos otros recuerdos. Antes de Krakoa estuvo Utopia, y antes de Utopia, Genosha. Uno de sus tesoros más apreciados es su rol de maestra, y la vemos aquí frente a un grupo de niños sentados en la arena. También vemos recuerdos de antiguos santuarios y ciudadelas en ruinas. Para volver a Krakoa, a sus comienzos y a su final con la Hellfire Gala, donde vio morir en sus brazos a Lourdes Chantel, una teletransportadora de Barcelona que fue invitada a último momento a la fiesta. Y mientras se ve todo esto, ella piensa como una y otra vez ellos, los mutantes, construyeron refugios seguros para escapar del mundo tal como es, en un esfuerzo por construir uno mejor. Pero cada vez que lo intentan, termina explotándoles en la cara. Así que ella está intentando hacer algo diferente,
al menos por un tiempo. Nos movemos al presente, al almacén que sirve de lugar de entrenamiento de los Exceptional X-Men. Kate y Emma están observando una sesión de práctica entre Bronze y Tao. Kate se dirige a Bronze, diciéndole que no dude y que ejecute el movimiento con determinación. Emma, por su parte, le habla a Tao, criticando que no esté a la altura del nombre Melee. Según ella, la pelea no parece un combate real, sino una simple escaramuza. Eso distrae a Tao y Bronze logra impactarla en el rostro. Esto hace que Emma se muestre decepcionada. Kate, por el contrario, aplaude de alegría. Luego Tao, con una mano sobre la mejilla dolorida, señala que ese golpe le va a dejar un moretón. Bronze se disculpa de inmediato, pero Tao lo toma con deportividad, diciendo que se verá genial, como si estuvieran en un club de peleas. Bronze, con una sonrisa, señala que en cierto modo ya lo están. Emma interviene, señalando que Tao podría haber evitado el golpe usando su habilidad de faceo. Tao responde que se estaba preparando para su siguiente ataque. Así que Emma le recuerda que eso es como un ritmo: golpear, facear. 1, 2. Kate asiente, pero agrega que uno no debe ser demasiado predecible. Tao se dirige a Emma y le dice que, sin ánimos de ofender, prefiere que Kitty, es decir Kate, le enseñe sobre cómo atravesar cosas. Y luego le pregunta si no debería estar aterrorizando a Axo, su mascota telepática. Emma responde con calma, señalando que, aunque Alejandro tiene habilidades iónicas, no es, estrictamente hablando, un telépata. Él es un teleempático y además está ausente. Por lo que se pregunta, ¿a dónde se habrá fugado nuestro sensible y joven amigo? Nos movemos a la oficina de Zenos, donde lo vemos junto a Alex. Al parecer, Alex lo está ayudando con algunas configuraciones en su sistema. La discusión no es muy interesante y no sabemos si Zenos realmente no sabe esas cosas o si se está haciendo el tonto, pero luego pasa a un tema más relevante. Así que Zenos vuelve su atención a la pantalla, señalando que lo que están observando es clave para la propuesta de valor de Braid. Explica que su algoritmo propietario se vuelve exponencialmente más predictivo cada día y le dice a Alex que sabe cosas sobre ti que ni siquiera tú mismo sabes. Alex lo escucha en silencio y entonces le pregunta: ¿alguna vez te hace sentir incómodo? ¿Qué pasa si hay cosas que no están destinadas a ser compartidas? Tal vez tener un mundo interior al que nadie puede acceder es parte de ser una persona. Zenos, con expresión serena, le responde a Alex que lo escucha, pero que la tecnología ya está disponible por todo el mundo, así que no tendrá problemas en sentirse culpable por ser aquel que la utiliza de la mejor manera, ya que, si no lo hace él, podría hacerlo alguien con malas intenciones. Por eso él ha elegido ser el guardián de la misma. Luego le pregunta a Alex si hay algo más profundo tras su inquietud y le ofrece escucharlo si desea compartirlo con él. Alex respira hondo y decide hablar. Le dice que su habilidad mutante consiste en que las personas, al azar, le revelan todo tipo de cosas. Secretos que nunca han dicho antes, cosas que le cuentan a él, un completo extraño, contra su voluntad. Y a veces, eso representa una carga muy pesada para él. Además, cuando las personas se le acercan, él no sabe si lo hacen porque realmente les importa o si sus poderes están causando ese vínculo. Esa incertidumbre le hace muy difícil confiar en la gente. Pero luego, viendo que esto podría aplicarse a Zenos también, se queda callado y se disculpa por haber hablado demasiado. Zenos lo mira directamente y le asegura que no lo ha hecho. Y luego agrega que lo entiende. Alex, tras escucharlo, piensa que está acostumbrado a escuchar esas palabras, pero que hay algo en la forma en que Zenos las dice que lo hace pensar que, tal vez, él sí lo entienda. Zenos lo invita a dar un paseo y mientras caminan por las oficinas, le dice que él es muy inteligente y que tiene un buen corazón. Así que le ofrece un trabajo en Braid para cuando esté listo, recordándole que, aunque tiene un pequeño problema con la autoridad, no hay nada de malo en tener un empleo estable. Alex aprovecha para hacerle una pregunta personal. Le pregunta si en sus reuniones alguien, alguna vez, ha comentado sobre su apariencia.
Zenos le responde que sí, que eso pasa todo el tiempo, pero que a él no le importa, porque él es el jefe. Alex se queda callado otra vez y luego le dice que, honestamente, él sabe cómo se ve y no tiene problemas con eso. Lo que realmente le molesta es lo otro que le comentó antes. Pero luego agrega que las cosas han mejorado desde que sus maestras lo ayudaron a aprender a controlar su habilidad, a encenderla y apagarla cuando lo necesite. Zenos le pregunta sorprendido a qué se refiere con apagar sus habilidades. Y luego agrega que a él le han dado un regalo tremendo y que no entiende por qué querría limitarlo. Alex, un poco inseguro, responde que no lo sabe. Luego recuerda que tiene que irse, ya que llegará tarde a sus actividades extracurriculares. Pero antes de marcharse, le agradece a Zenos por todo. Luego lo vemos entrando en el dojo y diciéndole a todos que lo siente, que llega tarde, muy tarde. Bronze lo enfrenta de inmediato y le pregunta dónde estaba y que estaban preocupadas por él. Alex improvisa una excusa apresurada, diciendo que su autobús tuvo un pinchazo y que su teléfono se quedó sin batería. En respuesta, Emma le dice que llegar tarde está bien, pero que la deshonestidad es inaceptable. Alex la mira y le pregunta si está leyendo su mente, pero antes de que Emma pueda responder, Tao interviene diciendo que no, que simplemente es muy obvio que está mintiendo. Molesto, Alex se vuelve hacia Tao y le reprocha que ella dejó el equipo porque iba en contra de sus principios, pero luego regresó, así que será mejor que se ahorre el sermón. Tao, sorprendida por su reacción, solo le dice que no dirá nada más. Emma toma la palabra y le dice a Alex que si alguien le ha hecho daño, pueden hablar sobre ello, pero que lo harán de manera civilizada. Bronze se le acerca y le dice que él les importa y que solo les diga sí. Pero Alex, al borde del colapso, les pregunta si de verdad él les importa. Él no tiene forma de saber lo que ellos piensan de él y además no sabe cómo usar sus habilidades sin volverse distante y manipulador, como Emma. Mientras vemos a Bronze llorando, Kate le dice a Alex que eso es demasiado, pero la tensión se interrumpe abruptamente cuando alguien irrumpe en la sala y llama a gritos a Emma y a Kitty, diciéndoles que necesitan hablar. Y vemos que Bobby ha llegado al dojo y que les dice que es urgente. Alex, aún afectado por lo ocurrido, aprovecha la interrupción para irse, diciéndole a Bobby que lo disculpe, pero que va a dar un paseo. Una vez Alex se ha ido, Bobby le suelta la bomba. Ya no está. El profesor Xavier ha escapado de la prisión de Grey Malkin. Y por fin, en la página 13 del número, vemos la primera alusión al tema de este crossover titulado X-Manhunt, que puedes encontrar en el canal. Esta revelación hace que tanto Kate como Emma se queden mudas de la sorpresa. Y no es extraño, ya que ellas dos son algunas de las X-Men que más relación han tenido con Xavier. Luego ambas empiezan a preguntarle de todo a Bobby. Emma exige saber cómo lo sabe y quién se lo dijo. Kate pregunta de inmediato cuándo ocurrió eso, mientras que Emma le pregunta si tiene alguna pista sobre su paradero. Kate insiste, preguntándole si Xavier se puso en contacto con él. Tao, por su parte, solo tiene una pregunta. ¿Quién es ese tipo del que tanto hablan? Bronze también se muestra desconcertada y les pregunta a todos quién es Xavier. Bobby les explica que se trata del profesor Charles Xavier. Kate murmura que, por supuesto, ellas no saben quién es él. ¿Por qué tendrían que saberlo? Y yo le respondería, pues porque tanto ellas como Alex han estado informándose y estudiando sobre los mutantes. Es como que te pongas a estudiar sobre Francia y no sepas quién fue Napoleón, o sobre Sudamérica y no sepas quién fue Bolívar. Así que Kate les explica que Xavier fue, o mejor dicho, es muchas cosas. Algunas buenas, otras malas. Que fue su maestro, un líder y uno de los que estableció Krakoa. Bronze interviene comentando que sí saben sobre Krakoa y que Tao les envía como 10 videos al día. Tao defiende su entusiasmo citando a Fred Hampton, quien dijo que no se puede construir una revolución sin educación. Emma le aclara a Tao que ellos no son tan viejos.
Como comentario, Fred Hampton fue un activista afroamericano que fue asesinado por la policía estadounidense a mediados del siglo pasado. No puedo creer que Tao sepa esto y no sepa quién es Xavier. En fin, Tao continúa diciendo algo sobre Krakoa y lo que les pasó a Enma y los demás allá, pero Enma la interrumpe y le dice que eso le pasó también a Tao. Ellos le quitaron su hogar, incluso si ella nunca fue allí. Nos movemos de vuelta con Alex, quien habla por teléfono con Zenos, preguntándole si sigue en su oficina, ya que su compromiso se canceló. Luego la pantalla del teléfono muestra una conversación con una usuaria identificada como Just Sophie, solo Sophie, quien le dice que lamenta lo que pasó con sus amigos, que se identifica con él, pero que le parece que su jefe realmente lo escucha. ¿Alguien piensa que podría ser Sophie Kuko? Alex solo responde que parece que de verdad lo hace y que es raro. Luego Alex se detiene, como procesando todo lo que ha vivido ese día, así como lo que está por decidir, mientras camina solo por la calle, ya que la gente evita estar cerca de él. Zenos recibe a Alex muy afablemente y le dice que se alegra de verlo y que hay mucho por hacer allí. Alex, mirando a su alrededor, le pregunta dónde está todo el mundo. Zenos le responde que ese es su laboratorio personal, el lugar al que acude para experimentar. El núcleo del edificio, que alberga, según él, el núcleo de su trabajo. Alex observa con cautela el entorno, notando la atmósfera y el equipo avanzado que lo rodea. Y le pregunta si realmente debería estar viendo todo eso, ya que parece algo confidencial. Zenos le asegura que él ahora está en su círculo interno, que confía en él, y le dice que lo que va a mostrarle representa su ventaja competitiva. Zenos le explica que el ADN es solo una parte de la historia y que Bereit contiene las firmas emocionales de innumerables vidas, sus deseos y aspiraciones. Eso es lo más cercano que la ciencia ha logrado capturar de algo que, en palabras de Zenos, se aproxima al alma humana. Esa revelación deja a Alex en una pieza, pero Zenos continúa su exposición, afirmando que cree que existe una sutil interacción epigenética entre las emociones humanas y la expresión cromosómica. En eso, el teléfono de Alex suena. Él lo revisa y se da cuenta de que es un recordatorio de que debe devolver los libros de la biblioteca. Pero Alex, algo nervioso, se disculpa con Zenos y le dice que es su papá quien le está enviando un mensaje mientras se prepara para irse. Pero Zenos le dice que eso es imposible, ya que están en un lugar donde no hay recepción, por lo que no es posible que haya recibido un mensaje. Alex intenta explicarse, pero Zenos lo interrumpe y le dice que hay muchas cosas en juego, y le pregunta si ha oído los rumores sobre los nuevos mutantes cuya aparición se manifiesta en la adultez. Como comentario, esto fue uno de los temas principales de la serie principal de los X-Men, antes de que se distrajeran peleando contra villanos de poca monta y alienígenas montando ballenas. Zenos no va a dejar a Alex irse y le plantea una reflexión inquietante. ¿Qué implicaría para alguien convertirse en un mutante después de la juventud, cuando ya ha visto el mundo como es, duro y frío? Alex responde que eso es realmente interesante, pero que se irá de ahí. Pero cuando intenta activar el elevador, Zenos le advierte que este requiere una llave biométrica, y además, él lo necesitará allí abajo, con él. Luego le revela que sus dones son el ingrediente crucial en su búsqueda por conocer verdaderamente a los demás. Mientras Alex lo observa con creciente incomodidad, Zenos le pregunta si está intentando usar su habilidad empática sobre él. Pero no necesita una respuesta, ya que puede sentirlo. Y luego agrega que, lamentablemente para él, las partes de su ser que podrían responder a una sonda empática han desaparecido hace tiempo, por lo que no podría expresar emociones para él así lo intentara. Alex retrocede con temor, levantando la voz mientras le pide que se aleje de él. «Mantente alejado de mí, Zenos». Pero Zenos, mientras se cambia de ropa, le responde que no va a hacer eso, y luego le pregunta: «¿Y dónde están tus modales? Todavía soy tu jefe. Llámame,
Mr. Sinister, Mr. Siniestro. Y vemos la revelación de la verdadera identidad de Xenos, la que, al menos que recién estés empezando con esto de los X-Men, deberías haber visto venir desde que Xenos asomó su primer cacho. Así es, amigos, Papá Sinister está de vuelta. Un manipulador maestro, un villano con objetivos ocultos y métodos oscuros. Uno de mis villanos favoritos, a quien no veía desde la miniserie Heredero de Apocalipsis. Había esperado tanto por ver el villano de esta serie, y me alegra mucho que le hayan dado el rol a él. La historia comienza en un laboratorio, el laboratorio de Mr. Sinister, Mr. Siniestro, a quien vemos monitoreando las constantes de Axo, Alex, mientras le dice: «Pensarías que ya me habría aburrido, pero la condición humana es una fuente de descubrimiento interminable. Considera el cuerpo. Sus incontables fragilidades me fascinan casi tanto como sus habilidades infinitas. Todos los cuerpos naturales son órganos del alma. Eso lo dijo Aristóteles. El viejo tonto balbuciante tenía razón en algo. Uno nunca conoce realmente el cuerpo sin comprender los asuntos del corazón, lo cual, desafortunadamente, representa un problema para mí, porque verás, la empatía no es precisamente mi punto fuerte. Después de todo, me llamo Mr. Sinister». Y ahí vemos la figura imponente del adorable villano, bajo un resplandor cegador. Su mirada fría y penetrante, con ojos rojos como brasas, se clava hacia adelante mientras una sonrisa arrogante se dibuja en su rostro. Mr. Sinister continúa su monólogo. «Cuando llegué a comprender tu habilidad mutante, mi interés se despertó. Por supuesto, rechacé sus efectos mientras estaba en tu compañía. No podía simplemente ir por ahí cortándome las venas, ¿cierto? La forma en que la gente se pone a lloriquear cuando está cerca, confesando sus verdades más íntimas como colegialas alrededor de una fogata. Indecente, humillante, de muy mal gusto. Pero un buen chef nunca sirve comida que no haya probado él mismo. Tenía que saber cómo se sentía, dejar que cada emoción empalagosa y torpe simplemente brotara. Solo pensé que tendría un poco más de encanto, una prueba más de que un corazón sensible está sobrevalorado, Alex». Ahí comprendemos por completo la situación de Alex, quien yace sobre una camilla, inmovilizado, conectado a múltiples cables y monitores que registran cada latido de su corazón. Frente a él, Mr. Sinister lo observa con una mezcla de superioridad y desdén, inclinándose ligeramente hacia él mientras le habla. Quizá lo mejor que hace Mr. Sinister es hablar y hablar. Nunca se detiene, y esta no es la excepción. Pero aquí también canta, mientras opera las máquinas que tiene enfrente. «Golpeado, pero no derrotado. Me elevo por encima del dolor. Estoy bastante orgulloso de este pequeño artilugio. Es, esencialmente, un motor de empatía. Y tú eres el pistón, el aceite, la bujía. La metáfora adecuada se me ocurrirá eventualmente. En cualquier caso, Bereidt está recopilando incontables unidades de datos genéticos de personas de todo el mundo, y ellos los entregan voluntariamente. ¿Puedes creer en mi buena suerte? Y luego, con el poder de algunos sensores de electrocardiograma y un poco de estimulación transcraneal. Simple en realidad. Tu pequeña mente mutante llorona y autocompasiva interpola su comportamiento junto con los datos del ADN para crear retratos epigenéticos más complejos que cualquier cosa que haya construido antes. Cuerpo y alma, mente y espíritu. ¿No es todo terriblemente elegante? También espero analizar algunos de esos mutantes adultos de los que tanto he oído hablar. Solo piénsalo. Convertirse en mutante después de que el optimismo ingenuo de la juventud haya caído hace mucho en la decadencia. Transformarse en una nueva forma de ser. Mientras uno flota a la deriva en las interminables olas del cinismo y la desesperación que caracterizan a la mayoría de la adultez moderna. Estoy estremecido de emoción. Hay tanto por comprender.
y tú harás que todo sea posible, Alex. Alex intenta protestar, emitiendo sonidos apagados a través de su bozal. ¿Ah, sí? ¿Eso dices? Tus seres queridos vendrán a buscarte. Preparé algo especial para ahorrarme ese problema. Así que no. Lamento decirte que ellos no vendrán. La escena cambia a un comedor donde la familia de Alex comparte una cena y junto a ellos está Alex. Ambos observan con desconcierto a Alex, quien vierte jugo de naranja sobre su cena. Luego le agrega granos de café. Su padre le pregunta si eso es algún tipo de moda extraña de internet, de ClickClock. Alex simplemente responde que sabe bien. De repente, el sonido del teléfono móvil de Alex se oye. Su padre le sugiere que podría ser algún amigo preguntando cómo está. Pero Alex, con total indiferencia, dice que tiene tarea que hacer y pide permiso para retirarse, mientras se bebe la mostaza como si fuera un jugo de fruta. Su hermana, asqueada, se lleva las manos a la boca para no vomitar. Luego de que Alex se marcha, su hermana le pregunta a su padre si cree que su hermano se está drogando. Luego vemos a Alex en su habitación, desordenada y llena de personalidad, con paredes cubiertas de pósters, guitarras y skates apilados. Alex se mueve distraído mientras se lleva algo que no sé qué es a la boca, disfrutando cada bocado con una sonrisa bobalicona. Supongo que es comida, pero quién sabe. En su computadora portátil, un mensaje aparece. Sophie le pregunta si está allí, preocupada ante su silencio, y le dice que espera que no esté atado en la parte trasera de una camioneta o algo peor. Me sigo preguntando si es Sophie Cuco. Alex luego revisa su celular, donde otros mensajes de sus amigos lo esperan. Trista y Tao conversan sobre cosas sin mayor importancia, cosas de jóvenes de su edad, pero Alex no responde y deja el teléfono de vuelta en su sitio, con expresión ausente. La historia continúa en una tienda de ropa de segunda mano. Trista se está probando algunas prendas y Tao la acompaña, dándole su opinión. Al fondo, Alex permanece algo distante, mirando distraídamente unos calcetines de colores. Trista se dirige a Alex preguntándole si está bien, y Tao le pregunta si está molesto con ellos por todo lo relacionado con Sheldon Senos. Trista la mira con desaprobación, y Tao le explica que simplemente está practicando la honestidad radical y que, si Alex tiene problemas, deberían enfrentarlo abiertamente. Mientras discuten, ambas se percatan de que Alex está actuando extraño. Lo observan mientras él se pone un calcetín rosa en la mano y empieza a lamerlo. De repente, la tensión se rompe cuando alguien en la tienda grita con desesperación: ¡Fuego! El dueño de la tienda, intentando mantener la calma, instruye a todos a no entrar en pánico, a permanecer tranquilos y dirigirse ordenadamente hacia la salida. Pero Tao, curiosa, decide ir hacia la fuente del problema, diciendo que solo quiere ver. Una vez allí, levanta la vista y observa dos destellos eléctricos chispeando en el techo. Luego regresa y les dice a todos que se trata simplemente de un pequeño incendio eléctrico en el local vacío de al lado, asegurando que no es nada serio. Sin embargo, un cliente entra en pánico y grita desesperado que todos van a morir. La situación dentro de la tienda se vuelve caótica. El cliente comienza a correr desesperado, gritando que quiere salir de allí, ocasionando que los estantes se desplomen. Una mujer mayor va a ser aplastada por uno de los estantes, pero Tao logra alcanzarla. Trista, por su parte, se concentra, activa su poder y atrapa al cliente revoltoso con sus extensiones metálicas. Mientras tanto, Tao ayuda a la señora a salir, mientras los demás clientes también lo hacen. El cliente en pánico intenta liberarse, pero Trista le grita que mantenga la calma y le asegura que todos lograrán salir de allí, pero que tienen que hacerlo de una manera ordenada. Fuera de la tienda, bajo las luces de los camiones de bomberos y el humo disipándose, los jóvenes se reúnen. Tao comenta con orgullo que hicieron un gran trabajo, mientras Alex escucha una canción que suena en un vehículo que pasa y comenta que le parece buena música. Trista, con rapidez, le dice a Tao que tiene que ir al baño, arrastrándola con ella y diciéndole a Alex que regresarán enseguida. Dentro del baño del restaurante, Trista le susurra a Tao que ese no es el verdadero Alex.
Alex ha tenido el mismo color de piel todo el tiempo. Además, no reaccionó ante el caos en la tienda, ni siquiera cuando ese cliente empezó a empujar a los demás desesperadamente. Luego añade, como una prueba final, que Alex estaba disfrutando públicamente de una canción de Dazzler, algo que en su opinión es definitivamente una señal de que algo raro está ocurriendo. Tao lo entiende y, con una expresión de alarma, concluye que será mejor que llamen a Kitty inmediatamente. En el hogar de Kate, su teléfono vibra sin parar sobre una repisa de baño, producto de las múltiples llamadas de Tao, pero ella disfruta despreocupadamente de una ducha, cantando alegremente una canción que supongo que también es de Dazzler. No hay mejor manera de hacer publicidad dentro de los cómics. Tao comenta que Kitty no está respondiendo, sugiriendo que quizá deban llamar a Emma. Trista admite que no tiene el número de Emma, porque ella siempre simplemente les contacta telepáticamente cuando lo necesita, y reconoce que confiar en ese sistema ahora le parece una pésima idea. Tao propone que tal vez podrían intentar pensar muy fuerte en Emma, esperando que eso sirva de algo. Ambas se concentran, apretando las manos y cerrando los ojos con fuerza. Después de unos segundos incómodos, Tao se rinde y declara que eso claramente no está funcionando. En lo absoluto, responde Trista. Mientras salen del restaurante, Tao se pregunta cómo podrán conseguir ayuda sin que el falso Alex la siga hasta su escondite. Sugiere que quizá podrían distraerlo, y Trista admite que toda la situación es simplemente extraña. Al salir a la calle, ambas se sorprenden al descubrir que Alex ya no está. Miran alrededor, preguntándose a dónde se fue, y aún más preocupante, ¿dónde está su verdadero Alex? Tao recuerda que la última vez que vieron a Alex comportándose como él mismo, estaba yendo a reunirse con Zenos, y deduce rápidamente que deben ir a Bereitt. Trista intenta decirle algo, pero Tao se adelanta y le dice que no aceptará ninguna objeción, advirtiéndole que están solas en eso. Pero Trista no iba a objetar. Ella quería enseñarle algo a Tao y le pide que vea por una de las ventanas. Volvemos con Kate, quien ha terminado de ducharse. Justo cuando se acerca a su teléfono, recibe otra llamada y sonríe al notar que Nina la está llamando, pensando que su día acaba de mejorar. Nina se disculpa por llamar de improviso. Kate le responde que no hay problema, explicándole que solo se está secando el cabello y espera que el ruido no sea molesto. Nina le asegura que mientras pueda oír su voz, todo está bien, y eso la hace feliz. Kate comenta que adora sentirse como una persona normal. Nina, desde un autobús, comenta que, después de tantas veces escuchar eso, empieza a preguntarse si realmente no quiere decir aburrida. Luego le confiesa que lleva tiempo queriendo preguntarle algo, porque es tan importante para ella ser normal. Nina reflexiona sobre cómo a veces siente que se están acercando, pero que de repente es como toparse con una puerta cerrada. Dice que Kitty casi le da la llave, pero simplemente termina retirándose, dejando una barrera entre ellas. Justo en medio de esa confesión, Kate recibe un mensaje en su celular, de Tao, un enorme SOS. La expresión de Kate cambia al instante, su rostro se tensa de preocupación. Desde el otro lado de la línea, Nina, desconcertada, pregunta si sigue allí, pero Kate ya no responde, sabiendo que algo grave acaba de estallar. Volvemos al laboratorio de Mr. Sinister, quien permanece concentrado frente a un enorme panel de monitores que proyectan datos sobre Kate y los demás, mientras reflexiona. Me di cuenta de que cada ocurrencia del proceso de regeneración krakoano dejaba restos diminutos de material genético. El Big Bang dejó tras de sí el fondo cósmico de microondas. Una corriente constante sobre una roca deja un rastro mineral. No hay nada en la naturaleza, he llegado a comprender, que esté exento de la vanidad de una firma. Esos rastros eran imperceptibles para cualquiera que no los buscara. Eran infinitesimales, a nivel de aminoácidos individuales, y eran perfectos. Mr. Sinister sonríe satisfecho, disfrutando de su hallazgo, cuando de repente una alerta en el sistema interrumpe su momento de triunfo.
el monitor señala signos vitales críticos y una alarma sonora comienza a sonar. Frunciendo el ceño, Sinister se incorpora bruscamente, exclamando con desconcierto: ¿qué está pasando? Volvemos con Trista y Tao. En la cafetería donde ha entrado Alex, vemos a uno de los empleados dirigiéndose a él y preguntándole qué le está pasando y si quiere que llamen a alguien. De repente, la puerta se abre bruscamente. Tao y Trista irrumpen en el lugar, con Trista señalando directamente al falso Alex, declarando con firmeza que ya no hay duda alguna. Eso no era Alex. Y la prueba final se revela cuando el cuerpo de este Alex comienza a deshacerse en una masa viscosa amarilla que se derrite sobre el suelo, dejando solo restos de ropa y botas chamuscadas, mientras los clientes retroceden horrorizados. La historia comienza dentro de la cafetería donde el falso Alex se derritió. La conmoción es evidente, pero Tao les pide a los presentes que permanezcan tranquilos, que todo eso es parte de un proyecto escolar. Mientras Trista activa sus poderes, Tao anuncia que recogerán eso del piso y se irán. Uno de los clientes pregunta si el que su amiga se esté convirtiendo en un robot también es parte del proyecto, y Tao responde que sí. Mientras cruzan la puerta, Tao se despide con entusiasmo, deseándoles a todos un excelente día y animándolos a apoyar las escuelas públicas. Ya en la calle, Tao le dice a Trista que deben llevar al impostor derretido de Axo al dojo. Trista agrega que tienen que hacerlo sin ser vistas y sugiere activar el movimiento combinado Bronze Melee Combo. Tao pregunta si se refiere al movimiento donde ella la lanza y Trista atraviesa algo. Trista le dice que no. Ese es el movimiento combinado Melee Bronze Combo. Tao se corrige. Trista se refiere al movimiento donde Trista carga algo y Tao hace que ambas se vuelvan invisibles. Mientras caminan, Trista se ríe sola. Tao le pregunta de qué se ríe y Trista se lo cuenta. Le ha puesto un nombre al Axo impostor: el clon del helado. Tao le dice que sus bromas apestan y yo no podría estar más de acuerdo. Mientras tanto, Kate intenta otra vez contactar a Tao por teléfono pero no tiene suerte. En eso, recibe una llamada de Nina, pero la ignora. Tao finalmente se da cuenta de que su teléfono está sonando y le dice a Trista que cree que es Kitty. Las tres están tan distraídas que no se dan cuenta de que avanzan por la misma calle en direcciones opuestas, hasta que se chocan entre ellas. La mano de Kate entra en contacto con el clon del helado y exclama con incomodidad que se siente pegajoso. El grupo, incluyendo a Kate, Emma y Bobby, se reúne en círculo alrededor del clon del helado. Trista confirma con Emma que eso no es Axo. Ella responde que no lo es, ni siquiera en lo más mínimo. Ni siquiera es humano. La firma psiónica es más parecida a un boceto o una vaga silueta de lo que esperaría de un ser consciente. Kate agrega que se siente como una mala copia de Alex, como una versión defectuosa de él. Una copia que está destruida, fallada, degenerada, agregan los demás. Bobby les cuenta acerca del RLDS, la enfermedad degenerativa vinculada a la resurrección, lo que tiene Magneto, el supuesto SIDA mutante. Bobby agrega que Rogue le habló sobre eso. Cuenta que, si alguien fue resucitado en Krakoa, sus genes podrían haberse vuelto inestables. Con el tiempo, se pierde el control de las habilidades y el cuerpo comienza a descomponerse. Aunque necesitarían hablar con Beast para confirmarlo, esto podría ser una versión extrema del fenómeno. Emma escucha atenta, pero señala que esa teoría no aplica, porque Alejandro nunca fue resucitado en Krakoa. Kate responde que no se trata de Alejandro, sino de un clon defectuoso. Sugiere que podría haber sido ensamblado a partir de fragmentos de ADN que estaban infectados. Luego se dirige a Tao y Trista. Les pregunta cuándo fue la última vez que vieron a Alex comportándose de forma normal. Tao responde que desde que se fue con Sheldon Senos, no lo han vuelto a ver igual. Kate repite el nombre: Sheldon Senos. Asocia de inmediato las iniciales S, X. Es ex. Es ex. Grita enfurecida que ese miserable de Mr. Sinister tiene a Alex.
Kate, ya más calmada, pregunta si alguien tiene una computadora que pueda usar. Tao saca una de su maletín y se la da. Kate comienza a trabajar en el dispositivo de inmediato. Explica que, entre los rastros de datos del software y los archivos corporativos, debería poder localizar cualquier servidor central cercano. Tao reacciona sorprendida, preguntando si Kitty es una hacker. Emma responde con naturalidad que Catherine ha vivido muchas vidas. Kate finalmente lo encuentra. Señala un punto con el dedo y dice que allí es. Acto seguido, Kate, Emma y Bobby se visten para el combate. Kate anuncia que van a recuperar a su chico. Tao y Trista se quedan mirando con inquietud. Trista finalmente pregunta: ¿y nosotros? Kate les dice que deben quedarse, que Mr. Sinister es peligroso, mucho más de lo que ellas podrían manejar. Cualquiera de las dos podría morir. Tao no está de acuerdo y replica que Alex podría morir, y le pregunta si se supone que deben quedarse ahí sentadas sin hacer nada. Kate confirma que eso es exactamente lo que van a hacer, quedarse sentadas y mantenerse con vida. En el dojo, Trista y Tao pasan el tiempo lo mejor que pueden, ejercitándose, entrenando, practicando, hasta que terminan cansándose, quejándose de que todo eso apesta. Una voz en la entrada le da la razón. Realmente apesta. Iceman aparece de repente en el dojo. Ambas se sorprenden y Tao le pregunta a Bobby dónde están los demás. Bobby responde que lo enviaron a buscarlas. Tao, sorprendida, pregunta si es en serio. Intenta entender por qué. Bobby las apresura. Les dice que no hay tiempo para explicaciones. Mientras continúa extendiendo su plataforma de hielo, Tao y Trista saltan juntas hacia la estructura, listas para seguirlo. Mientras tanto, en otro lugar, Kate se infiltra junto a Emma y Bobby. Dentro del elevador, Kate examina el panel de control. Dice que es biométrico, pero cree que puede con él. Pero antes de que termine la frase, Emma le dice que no será necesario porque ya están descendiendo. Cuando el elevador llega a su destino y la puerta se abre, alguien les da la bienvenida. Catherine, Robert, Miss Frost han llegado justo a tiempo para presenciar la culminación de la pasantía de Alejandro. Delante de ellos aparece Mr. Sinister, ya con la apariencia que todos conocemos. No más Sheldon Senos. Junto a él, Alex permanece inmovilizado dentro de una máquina, con el cuerpo atado y una máscara cubriéndole el rostro. Kate se acerca rápidamente al dispositivo de contención, angustiada. Mira a Alex y le pregunta qué le han hecho. Mr. Sinister se adelanta y ataca a Bobby, pero es detenido por Emma, quedando inmovilizado. Mientras tanto, Emma explica la situación. Le dice a Catherine que Sinister está drenando el núcleo empático de Alejandro. Si ella lo desconecta de la máquina sin usar acolchado de amortiguación psíquica, podría destruir su conciencia. Bobby aprovecha la oportunidad para aprisionar a Sinister con su hielo. Kate corre a ayudar a Alex, pero le advierte a Bobby que esa prisión de hielo no podrá contener a Sinister. Él se queja de que no confía en él, pero Emma interviene y les dice a ambos que mantendrá un agarre psíquico sobre Sinister y que con eso la prisión de Iceman servirá, al menos por un tiempo. Emma luego se acerca a Alex. Le promete que lo liberarán. Solo tiene que concentrarse. En eso se escucha una voz que las llama. Ambas se giran con sorpresa para ver quién ha llegado. Son Tao y Trista. Emma, sorprendida, les recuerda que les dijo que se quedaran atrás. Tao intenta explicarse. Dice que Iceman los vino a buscar. Ahí se da cuenta de que las engañó. Kate, confundida, pregunta quién las engañó. Y la respuesta viene de labios de Mr. Sinister. Se dirige a Bobby y le dice: Bobby Drake, el hombre de los duplicados mágicos de hielo. Fuiste el único que escapó, lo que se vio en tu serie Iceman del 2019 en su número 5. Sin embargo, con unos cuantos fragmentos cuidadosamente preservados, no lo fuiste. Y vemos el enfrentamiento entre estos dos Iceman. La copia de Sinister ataca primero, tomando a Bobby por sorpresa.
Bobby tiene problemas para contener a su copia, quien incluso se burla de él, gritándole que no todo en la vida es talento natural y que le lleva varios años de ventaja. Al ver a sus estudiantes en peligro, Kate corre a ayudarlas y les ordena a Trista y a Tao que se cubran. Pero Emma, aún junto a Alex, le dice que la necesita allí mismo. Trista le asegura a Kate que estarán bien y le pide que no deje a Axo. Pero en eso aparece el Iceman falso y las congela a ambas en un abrir y cerrar de ojos, aprisionándolas en un muro de hielo. Bobby se apresura a detener a su copia, pero es muy tarde. Kate no puede creer lo que ha pasado, y producto de eso, se queda paralizada. Emma la llama con fuerza, pero Kate no reacciona. Dentro de su mente, Emma le habla con urgencia. Le dice que reaccione, que si no lo hace, perderán a Alex. Kate responde con preocupación mientras trabaja en el panel de control. Asegura que Trista y Tao podrían asfixiarse. Mr. Sinister, ya liberado del hielo de Bobby, ataca a Emma con una patada, pero ella, en su forma diamante, bloquea su ataque con facilidad, mientras le dice a Kate que Trista y Tao estarán bien, que tienen que confiar en ellas. Esto es para lo que las entrenaron. Ellas también son X-Men. Luego regresa donde Alex y le dice a Kate que, una vez encuentre su núcleo afectivo, podrá colocar una barrera psíquica a su alrededor. Luego, Kate tendrá que desconectar ese horrible dispositivo. Pero advierte que será difícil hacerlo, mientras también mantiene retenido a Sinister, y le pide que esté lista. Emma se acerca a Alex y le habla suavemente. Le dice que está por hacerle una visita. Mientras lo toca, le muestra una proyección mental. Una imagen de Alex compartiendo una comida alegre con ellos, con su papá y su hermana. Todos ríen. Emma sonríe con dulzura y comenta que es encantador. Luego da la orden. «Ahora, Catherine». Kate actúa de inmediato. Desconecta el dispositivo y sostiene a Alejandro cuando cae, débil pero libre. Kate lo abraza con firmeza y le repite que lo tiene. Ya todo está bien. Por su parte, Bobby lanza un último ataque contra su copia barata. Mientras lo impacta con fuerza, le dice que, a menos que piense pagar la mitad de sus préstamos estudiantiles, es hora de irse. El golpe lo desintegra en una explosión de fragmentos helados. Mientras tanto, dentro del muro de hielo, Tao permanece inmóvil junto a Trista, pero su mente está activa. Recuerda lo que Kitty le dijo antes. Este es su cuerpo. Ella está en control. Así que ya sabe lo que debe hacer. Volverse intangible, hacer que Trista también se vuelva intangible y atravesar el hielo. Tao se concentra, da un paso adelante y comienza a avanzar a través del muro congelado, llevando a Trista consigo. Piensa en silencio. Esta soy yo. Ya fuera del hielo, Trista la abraza emocionada. Le dice que respire, que lo logró, que la sacó de allí. Ambas jadean, agotadas pero libres. Pero Sinister, sin desesperarse, se dirige a ellas con desprecio. Se burla de que la pobre Kitty tiene más alumnos de los que puede manejar. Pero él sí tiene muchos usos para ellos. Trista y Tao, ya liberadas del hielo, lo enfrentan. Le gritan que no le temen. Bobby interviene desde un costado, lanzando una ráfaga de hielo para protegerlas. Le ordena que se aleje, pero Sinister lo coge por el cuello. Kate lo mira con preocupación, pero tiene las manos ocupadas sacando a Alex de ahí. Bobby se resiste y le dice que tiene todo bajo control. Mr. Sinister, con la otra mano, hace levitar a Tao y Trista, mientras dice que todos esos mutantes son tan frescos, tan nuevos, y se pregunta qué encontrará al explorar sus órganos vitales, qué dones ocultos habrá en ellos. Y entonces sonríe, con una mirada fría y calculadora. Se pregunta si podrá hacer de esos dones un regalo para sí mismo. Kate observa todo lo que ocurre sin poder hacer nada. Ella quería algo mejor para esos chicos. Nunca deseó verlos en esa situación, luchando por sus vidas. Pero más que eso, admite que no quería volver a encontrarse aquí, sintiéndose impotente, viendo cómo personas que confiaron en ella arriesgan todo.
Emma le escucha y responde con una sonrisa suave. Lamenta interrumpir su pequeño monólogo, pero le dice que para eso está ella, y le pide que se recomponga. Así que alza la mano, concentrada, y ataca a Sinister con otra ráfaga de energía psiónica, mientras declara con firmeza: «¡Por los niños!». Pero Sinister se resiste y contraataca con otra ráfaga psiónica, afirmando que en ese campo de batalla él es igual a Emma. Pero Emma le responde que no existe ningún escenario en el que él pueda estar a su altura. Además, le aclara que él lucha solo, mientras que ella no. Emma proyecta su mente hacia Alex. Le dice que, aunque no esté en su mejor momento, espera que no le moleste prestarle temporalmente algo de su fuerza. La energía psíquica se desata. Un rayo de colores intensos, combinación de los poderes de Emma y Alex, atraviesa la mente de Mr. Sinister, que grita de dolor mientras cae al suelo. Con Sinister derrotado ante ellos, Trista y Tao felicitan a Emma con entusiasmo. Ella lo logró. La batalla ha terminado, pero la tensión aún se siente en el aire. Emma se lleva una mano al rostro, tambaleante. Apenas logra emitir un sonido entrecortado. Su cuerpo comienza a ceder. Todos la observan con preocupación. Finalmente, Emma cae al suelo. Y no habría nada de qué preocuparse si no fuera por todo esto del SIDA mutante, que en algún momento tendrá que tomar un papel más importante en las series. ¿Será este el momento? Lo veremos en el próximo número. La historia comienza con Emma Frost, la White Queen, envuelta en sus pensamientos. Ha pasado una eternidad desde la última vez que entré a una habitación sin que mi reputación me precediera. Siempre resulta fascinante ver qué reputación, por supuesto. De vez en cuando me siento despreocupada, me permito un vistazo, solo para ver qué saben de mí. Desastre, desastre, desastre. Y solo entre nosotras, eso es algo que he llegado a amar de mis actuales alumnos. Ellos me ofrecen una hoja en blanco, y a cambio, obtienen lo mejor de mí, lo mejor de todas esas versiones de mí misma. ¿Acaso los niños no merecen lo mejor? Prospero con el lujo de reinventarme. Me he encariñado bastante con esa Emma suya. Pero ahora, esa Emma se ha ido. Ahí vemos a Emma vestida con un vestido negro, a lo Mr. Sinister, en un paraje desolado y marchito. Mientras camina, Emma reconoce que desde fuera puede parecer alguien inestable o de doble cara. Si bien no le importa lo que piensen de ella, eso no es cierto. Tiene un código, un cálculo moral coherente, aunque quizá diferente al de los demás. Se pregunta si ha cambiado, y se responde que sí, y aunque le cueste admitirlo, parte de ese cambio fue por Catherine, Kitty. Recuerda que años atrás, al estar en su mente, le sorprendió la seguridad que tenía incluso a una edad temprana. Su fortaleza, integridad o simplemente confianza. Una seguridad que ella misma nunca tuvo a esa edad y que la sacudió por completo. Quería que todos los jóvenes que conocía llegaran a sentir esa misma seguridad. Reconoce que parte de Kitty nunca la perdonará por lo que le hizo. Aún así, pensaba que tendría más tiempo para enmendarse. Ahora se lamenta no poder volver a verla nunca más. Volvemos a la realidad. Emma yace en el suelo, inconsciente, rodeada por Bobby, Kate y sus estudiantes. Trista pregunta si sigue con vida. Bobby confirma que tiene pulso, aunque apenas perceptible. Kate, por su parte, le pide ayuda con Alex, quien aún continúa muy débil. Bobby le habla a Alex, pidiéndole que regrese con ellos. Alex reacciona, exclama que Emma lo sacó de donde estaba y le dio su último aliento de energía. Ahora él debe salvarla, como ella lo salvó a él. Kate lo detiene, sugiriendo llamar a otro telépata, pero Alex comenta que no tiene tiempo, que Emma está atrapada ahí dentro. Tao le recuerda lo que Emma dijo. Aunque Alex tiene habilidades psiónicas, técnicamente no es un telépata, pero él insiste en que puede hacerlo. Si lo conectan nuevamente al dispositivo, podrá amplificar su conexión residual con Emma, generando una especie de telepatía temporal. Tao se opone. Le recuerda que casi muere
y que apenas lo han recuperado. Alex le pregunta a Tao por qué ella y Trista están ahí. No cree que Emma, Bobby y Kitty las hayan involucrado. Trista responde que vinieron por él, porque son un equipo, una familia. Tao agrega que lo hicieron porque son X-Men. Alejandro asiente y agrega que ahora intentará recuperar a Emma, porque son X-Men. Volvemos con Emma, quien se encuentra con una versión joven de Mr. Sinister, quien le pregunta quién es. Ella se presenta como Miss Frost y le devuelve la pregunta. Él responde que se llama Nathaniel. Emma le aclara que acaba de llegar. Nathaniel se emociona y corre hacia ella. Comenta que tener compañía suena bien, seguro de que se llevarán de maravilla. Sugiere pasar cada momento juntos haciendo lo que más le gusta: examinar insectos, cultivar hongos experimentales y lanzar piedras a los huérfanos del reformatorio. Se van a divertir mucho, pero una voz los interrumpe. Es Alex, también vestido de forma peculiar, bromeando con su nueva apariencia, como si Charles Dickens se hubiera encontrado con un asesino en serie. Emma se sorprende al verlo allí. Él le dice que vino a traerla de regreso a casa. Emma le recuerda que cuando alguien hace un sacrificio noble, no se debe arruinar su momento. Lo compara con un zar blanco en una boda, aunque reconoce que eso es algo que ella claramente ha hecho antes. Le explica que usó su última reserva de energía para sacarlo de ese lugar, que su conciencia se mezcló con la de Sinister y que por eso están ahí. Alejandro sugiere que tal vez puedan salir juntos. Nathaniel se enfurece, se queja de que están hablando sin él y pregunta si van a seguir charlando como viejas cotorras, justo en su fiesta de cumpleaños. De regreso a la realidad, Tao pregunta cómo sabrán si el sistema está funcionando, si pueden medir niveles psiónicos o algo por el estilo. Kate le responde que lo que necesitan es fe. El sistema anuncia el inicio de un escaneo de mantenimiento rutinario, pero detecta múltiples fallos críticos y activa medidas de seguridad, desplegando defensas de nivel 3. Trista pregunta cuántos niveles existen, y Bobby responde que probablemente 10 o 15, y que todo debe estar bien. Un instante después, la alarma es evidente. Unas criaturas salvajes emergen de entre el humo. Bobby se da cuenta de que las cosas no están bien. Bobby lanza un ataque de hielo contra las criaturas y pregunta qué son. Kate sugiere que parecen pequeños Sabertooths, pequeños dientes de sable. Mientras se enfrentan a ellas, Kate comenta que necesitan ganar tiempo para Alex. El sistema ahora despliega defensas de nivel 8. Bobby se pregunta por qué saltaron 5 niveles, y se dan cuenta de la razón cuando más bestias aparecen frente a ellos. Kate lanza un grito de alarma, pidiéndole a Bobby que traiga a Emma con él. Bobby sostiene a Emma mientras se preparan para evacuar. Kate les dice a todos que deben salir de allí. Tao llama a Alex pidiéndole que despierte, pero Bobby advierte que si lo despiertan demasiado rápido, sus mentes entrelazadas podrían sufrir daño psíquico o quedar atrapadas dentro de la conciencia de Sinister, o algo peor. Kate responde que no pueden esperar más. Le pide a Bronze que tome a Axo y se marchen. De vuelta en el plano mental, Nathaniel anuncia su siguiente regalo y se emociona al ver que es un dirigible en miniatura. Emma y Alex lo observan en silencio, pero cuando ven que él los amenaza con cuchillos, sonríen y fingen emoción. Alex le pregunta a Emma si puede controlarlo mentalmente. Ella responde que después de haberse vaciado completamente, no le queda energía. Se ha quedado seca. Describe la situación como un infierno. Están atrapados en la mente de un hombre que no tiene respeto por la vida, y aunque le cuesta admitirlo, incluso en su mejor momento, él es capaz de resistir su telepatía. Alex comenta que quizá necesitan a alguien que no sea telepata, mientras busca entre los objetos. Nathaniel lo acusa de robar sus regalos, pero Alex responde que solo los estaba admirando y que debe sentirse muy querido por recibir tantos. Luego le restriega en la cara que ese es su propio mundo, creado en su mente, y que en realidad él mismo se dio todos esos regalos. Nathaniel le pregunta qué tiene eso de malo. Alex responde que por qué no habría de hacerlo. Él lo entiende.
A veces uno solo puede contar consigo mismo. En ese momento, Alex se detiene al notar un peluche de elefante. Pregunta quién es. Nathaniel se sobresalta. Es Eleanor. Alex se lo entrega. Luego le sugiere que se relaje un poco. El niño protesta, diciendo que no quiere dormir. Pero Alex insiste. Le dice que tome a Eleanor y que duerma ahora. Nathaniel, de vuelta a su forma adulta, cae en un sueño profundo. Emma y Alex lo observan dormir. Emma le pregunta a Alex cómo lo logró. Él simplemente responde que fue fácil. Todos tienen su Eleanor. Emma comenta que eso fue muy astuto de su parte. Luego vemos a Emma y Alejandro corriendo. Alex pregunta por qué corren si aún siguen en su mente. Emma responde que solo quería alejarse de esa mesa repulsiva. Demasiado mazapán. Luego le explica que no puede controlar la mente de Sinister desde ahí, pero sí puede controlar la de Alex. Planea expulsar su psique del lugar y volver para acabar con Sinister usando su conexión con el subconsciente. Pero Alex responde que, si falla, Sinister podría despertar y matarla. Emma reconoce que eso es posible, pero al menos su condena eterna vendrá acompañada de un corset adecuado. Alex le ruega que no lo haga, que la necesitan. Ella le recuerda que siempre la tendrán, que eso es lo que hace la familia. Le pide que recuerde que es amado, excepcional y valioso, no igual que los demás. Mejor. De vuelta en la realidad, Alejandro abre los ojos. Bobby y los demás siguen luchando contra las criaturas. Kate le pide a Tao, que ha sido herida, que no se mueva, ya que está perdiendo mucha sangre. Trista golpea a una bestia, pero otra se le lanza encima. Alex interviene, salvándola. Los clones con forma de bestia siguen rodeándolos, hasta que Alex los reprende. Les dice que son muy malos, abominaciones, y les ordena que se vayan a descansar. Las bestias lo obedecen y se retiran. Tao le dice a Alex que se alegra de que no haya muerto. En eso, Emma aparece, confirmando que también logró salir. Luego advierte que no sabe cuánto más durará dormido Sinister. Sugiere eliminarlo antes de que despierte. «Demasiado tarde», responde Mr. Sinister, quien aparece delante de ellos. Emma les ordena a los tres jóvenes que se queden atrás, pero Trista le dice que esta vez no será así. Le recuerda que ella siempre dice que pueden elegir. Entonces, todos entran en acción. Trista toma la iniciativa, sujetando a Sinister. Le pide a Kate y Emma que la apoyen. Emma le pide un momento y se transforma en su forma de diamante. Bobby atrapa a Sinister en una prisión de hielo, pero Sinister se burla, diciendo que es ridículo pensar que puedan contenerlo de ese modo. Emma le responde que a veces la única forma de salir de un problema es atravesándolo. Juntas, Kate, Emma y Tao golpean a Mr. Sinister. El ataque combinado genera una explosión que envuelve a Sinister en un estallido de luz y energía. Tras la explosión, Sinister ha quedado reducido a una masa viscosa que cubre a todos. Tao pregunta si solo era un clon. Trista responde que eso es mejor que terminar bañado en sangre. Bobby es más optimista. Mr. Sinister ha jugado con sus propios genes durante tanto tiempo que no puede saberse. Emma observa a una de las criaturas que lame a Alex, comentando que cree que tiene ADN de Victor Creed. Bobby les recuerda que también había un clon de él, pero que ni siquiera era gracioso. Kate añade que uno nunca sabe a quién más, o qué más, podría tener escondido Sinister ahí, mientras se inclina cerca de uno de los contenedores, donde ve a un pequeño dragón, que asumo que es Lockheed, su entrañable mascota, a quien no veíamos desde Fall of X, o un clon de él. La historia comienza con Tao, Alex y Trista paseando por un parque. Trista lanza una pregunta para el grupo: si preferirían vivir 10 años en una estación espacial o bajo el océano. Tao no lo duda y elige el océano, ya que la masa muscular se deteriora en el espacio. Alex, por su parte, no elige ninguna de las dos opciones. Luego le avisa a Trista que ha visto al chico que le gusta, el que salió en el musical de su escuela, uno llamado Reggie.
Tao propone ir a saludarlo. Trista intenta detenerla, diciendo que parece estar ocupado, pero justo cuando están a punto de acercarse, algo llama su atención. Tao señala hacia el lugar, y Alex le dice lo que ve. Una banca. Alex, prometiste que irías al oftalmólogo. Voy a decírselo a tu papá. Mira bien, lo regaña Trista. Sobre la banca hay una pequeña figura luminosa, algo que se parece a un remolino espacial. Alex comenta que se trata de un llama a Kitty, también conocido como un llama a Emma. Ah, no seas un bebé, le dice Tao, mientras se inclina a observar el objeto más de cerca. No hay nada más infantil que decir, no seas un bebé, le refuta Alex. Y estoy actuando con cautela, porque hace poco fui rehén en un laboratorio subterráneo de clones y terminé pareciéndome al tipo de A Clockwork Orange, la naranja mecánica. Primero que nada, no sé qué es eso, comenta Tao. Pero vamos, esa experiencia prueba que no necesitamos llamar a un adulto de inmediato por cada mínima cosa. Trista, más informada en esas cosas, comenta que la naranja mecánica es un libro, aunque cree que Alex se refiere a la película. Tao intenta decir que ellos están listos para dar el gran salto, cuando en eso, una mano gigantesca coge a Trista por la cintura y la levanta en el aire. De un momento a otro, una figura enorme y musculosa aparece en medio del parque. Parece que ha salido de esa especie de remolino espacial. En su puño izquierdo tiene atrapada a Trista, quien lucha por soltarse. El gigante les grita: «Están entrometiéndose con algo que me pertenece». Mientras el gigante sostiene a Trista, Alex solo sonríe. Tao le pregunta por qué está sonriendo, y él le responde: «¿Por qué? De nosotros tres, eligió al peor para atrapar». Trista ataca al gigante con sus tentáculos y le dice que puede quedarse con lo que sea esa cosa, pero que a ella no se la puede llevar. En eso, alguien más aparece y comenta desde el aire: «Iba a intervenir, pero tal vez ustedes ya lo tienen. Avísenme, porque tengo cosas que hacer en casa». Y se nos cuenta que esta es la icónica Ironheart. No sé qué tiene de icónica, pero seguro es una referencia a la serie de Disney Plus. «¡Tú, otra vez!», le grita el gigante, y Riri le responde: «Iba a decir lo mismo, Tank». Como comentario, Tank peleó por última vez con Ironheart en Ironheart número 6 del 2019. Si ya lo sabías, te invito a que narres conmigo en el canal. Ironheart evade a Tank mientras conversa con Natalie, su inteligencia artificial. Natalie le pregunta qué es eso que tiene que hacer, y Riri le responde que tiene que descongelar el pollo que le pidió su madre. Luego le dispara a Tank en la mano, liberando a Trista. Tank se gira hacia Tao y le grita que esto no le concierne, preguntándole por qué no se rinde, mientras intenta aplastarla con su pie. Pero Tao se vuelve intangible, mientras le pregunta por qué no se rinde él. Riri interviene de nuevo, pero Natalie le avisa que Tank está acumulando energía. Ella intenta reaccionar rápido, pero él abre un portal en el suelo y se marcha de ahí. Trista consigue atrapar en el aire a Ironheart antes de que se estrelle contra el suelo. Luego los tres se le acercan y Riri, aún colgando, les dice: «Qué bueno que estaba por aquí cerca para salvarlos, chicos». Mientras se dispersa el alboroto, Ironheart se presenta al grupo como Riri Williams. Trista, emocionada, le dice que ya la conoce. Riri le pregunta: «¿Por qué soy famosa? La protegida de Tony Stark, miembro de los Champions». «No, nos conocimos en una parrillada una vez», le responde Trista. «Fue memorable porque teníamos como 10 años y tú ya estabas en la secundaria». Riri contesta: «Oh sí, la abuela de la mejor amiga de mi mamá iba a la iglesia con tu abuela». «Básicamente, somos familia», exclama Trista, emocionada, aunque no sé si lo dice de verdad o si solo está bromeando. Alex, hastiado de eso, le pregunta a Riri si su dispositivo puede decirles algo sobre ese objeto extraño que encontraron, y Natalie le informa que el análisis de firma espacio-temporal está completo. Riri analiza el objeto brillante y comenta: «Bueno, tiene un intervalo nulo. Tengo algunas ideas iniciales sobre la métrica de Minkowski.
Veo un marco de referencia no inercial y parece un remolino. Ese tipo, Tank, esto es lo suyo. Está fascinado con las discontinuidades espaciotemporales. Puede fabricarlas a voluntad. La última vez que lo vi, estaba bastante lejos de aquí. Probablemente no vuelva a aparecer. Pueden ir a su reunión de Sociedad Secreta Mutante o lo que sea. ¿Por qué asumes que tenemos una reunión?, le pregunta Tao, y Riri responde: no sé, antes era amiga de Cyclops. Él solía tener muchas reuniones mutantes. Tao intenta replicar, pero Alex le interrumpe y le dice: Tao, déjalo ahí. Literalmente ya vamos tarde a una reunión. Tao, viendo su teléfono, le da la razón. Mientras se van, Riri les dice que no tengan vergüenza de decirlo. Tienen que irse a su reunión mutante. Y Natalie lo repite. Más tarde, en algo que no es una reunión mutante, vemos a Kate junto a Bobby. Parece que ella está algo preocupada por la demora, así que Bobby intenta tranquilizarla, diciéndole que pronto llegarán. En eso, Trista, Tao y Alex entran al salón. Alex se disculpa por la demora justo cuando Kitty les da la bienvenida con una torta en las manos y les dice: ¡Feliz aniversario de equipo! Mientras que Emma y Bobby utilizan sus poderes para animar la fiesta. La cara de los jóvenes mutantes es de alegría pura. Kate sostiene la torta decorada con el símbolo X. Les dice que sabe que puede parecer un gesto algo cursi, pero quería expresar lo orgullosa que está de todos ellos. Emma interrumpe, y Kate se corrige, diciendo que en realidad todos lo están. Kate continúa, destacando cuánto han madurado y lo considerados que son. Bobby aclara que sabe que no ha pasado un año completo, pero que simplemente les gustó cómo sonaba aniversario de equipo en la torta. Alex le da la razón. La frase Mr. Sinister casi los mata no se vería muy bien. Pretty también está ahí y anuncia que va a cortar la torta. Mientras comen, Tao se emociona y exclama: ¡Los quiero, chicos! Y también estoy muy orgullosa de nosotros. Aprendimos habilidades de combate, confianza, trabajo en equipo. Trista peleó con un monstruo interdimensional. Salvamos gente de un incendio eléctrico y peleamos con ese tipo mutante de portales espacio-temporales. ¿Espera? ¿Qué hicieron qué?, le pregunta Kate, sobresaltada. ¿Por qué no pidieron refuerzos? Tao responde: Ironheart vino y nos ayudó. Además, ¿se supone que tenemos que llamarte cada vez que pase algo? ¿Somos X-Men o no, Kitty? No voy a tener la misma discusión contigo 10 veces más, Tao, le contesta Kate mientras corta un pedazo de torta. Pero Emma interviene y le dice: Catherine, son adolescentes. Definitivamente vas a tener esa misma discusión con ellos 10 veces más. Ya se han defendido solos varias veces, Kitty, agrega Bobby. Y Tao tiene razón. No podemos estar siempre agarrándolos de la mano. ¿De qué lado están? Pensé que estábamos de acuerdo en esto, replica Kate, exaltada. Lo estábamos, pero ahora son diferentes. Tienes que verlo, responde Emma. Además, cuando teníamos su edad, intenta agregar Bobby, pero Kate lo interrumpe, gritando: Cuando teníamos su edad, fue terrible y fue un error. Nada de eso debió pasar. ¡Wow!, exclama Bobby, sorprendido por su reacción. Y luego le pregunta: ¿Tú lo borrarías todo si pudieras? Bueno, no puedo borrarlo, ¿cierto?, responde Kate. Entonces no tiene sentido discutirlo. Luego se pone su chaqueta, se dirige a la puerta y les dice a todos: Oigan, olvidé que Nina dejó algo en mi casa y tengo que encontrarme con ella para devolvérselo. Ya vuelvo. Luego de que se va, vemos a todos cabizbajos, con los pedazos de torta aún en las manos. Trista pregunta: ¿hicimos algo mal? Pero Tao tiene otras prioridades y pregunta: ¿creen que puedo comerme ese pedazo de torta que Kitty no terminó? Nos movemos a la calle. Kate camina con cara de pocos amigos cuando se encuentra con Nina, quien la recibe con una broma sobre su mal humor. Kate se disculpa y le dice que está distraída pensando en Bobby y los chicos.
Nina sabe que se trata del grupo que Kitty entrena, del que ella siempre se está quejando de que no la escuchan. Luego le da un beso en la mejilla y le recuerda que ellos son adolescentes, que están aprendiendo, como debe ser a esa edad. Luego menciona que le dijo que olvidó algo importante en su departamento. Kate saca algo de su bolsillo y le responde: «Dejaste tu cepillo de dientes», poniendo una cara que a nadie le gustaría ver nunca en su pareja. Nina, en shock, le responde: Kitty, no lo dejé por accidente. Pensé que... Bueno, tal vez es un buen momento para preguntar algo que he querido decir. ¿Qué somos nosotras, Kitty?» Mientras tanto, de vuelta en el parque, Ironheart observa el artefacto brillante aún activo. Pensó que desaparecería cuando Tank se fuera, pero no fue así. Natalie analiza el fenómeno y le informa: «Tiene métricas diferentes a las que vimos cuando tú y Miles se toparon con Tank. Pero sin duda, es una brecha espacio-temporal espontánea». «¿Entonces cualquiera podría caer ahí?», le pregunta Riri, y Natalie responde: «Tiene un conjunto preciso de señales emocionales ligadas a sus emisiones temporales. Atraerá a personas que sean temporalmente sensibles o personas conectadas a él». Riri reacciona con sorpresa y exclama: Así que, lo más probable es que... Tank no lo creó. Lo encontró. Volvamos al laboratorio a ver qué más podemos averiguar. Después de sacar el pollo para que se descongele, la interrumpe Natalie. «No hay tiempo. Podemos irradiarlo», le responde Riri. Luego, mientras se desplazan por el aire, Natalie le recuerda que la última vez que intentó eso provocó un incendio. Riri minimiza el incidente, diciendo que fue solo una chispa, pero Natalie la contradice y lo define como una conflagración, un incendio a gran escala. Luego de que se van, vemos a Reggie, el chico que le gusta a Trista, que camina distraído por el parque, mirando su celular, diciéndose a sí mismo que debe concentrarse. Y sin darse cuenta, se dirige directo a la banca donde está el objeto remolinoso. Él ha escrito 14 versiones del mismo mensaje de texto para Trista, pero no ha enviado ninguna. Y se dice a sí mismo que el número 15 es su número de la suerte. Finalmente, se detiene por un momento, se decide y envía el mensaje. Sin que lo note, el objeto remolinoso ha dejado la banca y ahora está en el suelo, haciéndose más grande rápidamente, y empieza a brillar más intensamente, como si reaccionara a Reggie. Pero Reggie continúa caminando, alejándose del objeto, mientras le escribe otro mensaje a Trista. Volvemos con Kate y Nina. Nina espera una respuesta clara, y Kitty intenta formular una explicación, diciéndole: «Somos dos personas que deberían tener esta conversación en serio. No aquí, de repente. Me importas, Nina, pero tengo muchas cosas encima. Solo pienso que esto merece una conversación más larga». «Tiene sentido», le responde Nina, agachando la cabeza. Pero Kate no se deja atontar por esa reacción, y recordando su tiempo como Shadowcat con K, le lanza a Nina una última daga envenenada, preguntándole: «Entonces, ¿no quieres el cepillo de dientes?», poniendo otra cara que haría a cualquiera salir corriendo de ahí. Luego la vemos caminando sola, regresando al dojo donde están los demás, mientras reflexiona. ¿Estoy orgullosa de cómo fue eso? No. Obviamente tengo mucho en qué pensar. Volví a Chicago para despejarme, y ahora estoy más involucrada que nunca. Sé que fue decisión mía. Muy dentro de mí, sé que debo dejar de sobreproteger a los chicos. Siento que estoy en una encrucijada, como si yo... En ese momento, todo el suelo debajo de ella se vuelve de color rosado, y Kate comienza a caer dentro del portal, tal como lo hizo Tank algunas horas antes. Y terminamos con una escena con un montón de personajes random, y Reggie, quien voltea a mirar hacia atrás, pero Kate ya no está. Solo queda ese remolino rosado en el piso, dando vueltas, y una paloma random. La historia comienza en el parque, con alguien que nos presenta a Reggie, el chico que le gusta a Trista, quien grita asombrado al ver detrás de él lo que queda del círculo rosado que lo había estado persiguiendo.
Reginald James McNair III, estrella de fútbol escolar, entusiasta del teatro adolescente. Es nuevo en esto y aún no sabe cómo romper la cuarta pared. Pero si lo hiciera, diría que tiene miedo de haber matado a Kitty Pryde, aunque no sepa quién es ella. Nos movemos a no muy lejos de ahí. Los Exceptional X-Men se preparan para enfrentarse a los retos de hielo creados por Iceman. Bronze, Millie y Axo trabajan en equipo, evitando los ataques de Bobby con destreza. Trista consigue atraparla con sus tentáculos, para que finalmente Tao lo sorprenda por la espalda y le toque el hombro, sellando su victoria. Mientras limpian el lugar después del entrenamiento, Tao se queja de tener que trapear cuando Bobby puede mover el agua con sus poderes. Bobby responde que trapear fortalece el carácter, aunque en realidad solo está molesto por haber perdido. Luego le pregunta a Emma cuándo harán equipo, pero ella le recuerda que ellos aún no están preparados para eso. Luego hablan de Kitty, pero nadie sabe dónde está. Bobby piensa que quizá Nina sepa la respuesta, y Trista sugiere que quizá deberían compartir sus ubicaciones entre ellos, por seguridad, pero es ignorada. Bobby llama a Nina para averiguar si Kitty está con ella, pero Nina le dice que no. Él inventa una excusa para no alarmarla, aunque lo hace muy mal, y todos se llevan las manos a la cabeza por su torpeza. Luego de que cuelga, todos concuerdan en que si bien Kitty estaba molesta al irse, no lo estaba al punto de desaparecer por completo, por lo que sería bueno preocuparse. En ese instante, aparece Ironheart junto con Reggie, gritando: «Y deberían hacerlo. Tengo algo de información que creo que querrán escuchar». Esta es la icónica Ironheart, un prodigio acorazado, una heroína local, y no tiene reparos en entrar a la fuerza o hacer tratos con Mephisto. «¿Cómo demonios entraste aquí?», le pregunta Bobby. «Oye, tranquilo, Ironheart es nuestra amiga, ¿recuerdas? Nos ayudó antes», responde Tao. Pero Emma hace despliegue de toda su experiencia y comenta: «Créeme, cariño, la excesiva amistad con estas Iron personas no es recomendable». Como comentario, Emma tuvo una complicada relación con Tony Stark, Iron Man, no hace mucho tiempo. De ahí su comentario. «Ventana abierta, puedo volar», literalmente, responde Riri. De lo que deberías preocuparte es de este chico que creó un agujero espacio-temporal e hizo desaparecer a Kitty, Richie. «Reggie», la corrigen Trista y Reggie al mismo tiempo. «Es el chico que a Trista le gusta. Haría que nos diga qué está pasando aquí», comenta Tao. «¿Van a la misma escuela?» «¿Eres un mutante?», le pregunta Trista a Reggie. «¿Por qué no me lo dijiste?» «He estado tratando de reunir el valor para hacerlo», responde él. «No es fácil, ¿sabes?» «¡Lo sabemos!», responden todos al unísono. Tao luego le pregunta: «Entonces, ¿cuál es exactamente tu habilidad?». Y Reggie responde: «Bueno, después de estar en un lugar por un tiempo, aparecen estos remolinos, como agujeros o portales, no estoy seguro. Además, tengo esto». Y les muestra unas extrañas marcas en su brazo, de color rosado. «¿Alguna vez sientes que perdiste la memoria? ¿Que tu mente se quedó en blanco?», le pregunta Emma mientras revisa su brazo. Reggie responde que sí, y luego Emma le pide permiso para entrar en su mente, y con la confianza de los demás, él acepta, si es que eso puede ayudar a encontrar a su amiga perdida. Tras revisarlo, Emma le revela a Reginald el nombre que usará con él, que los remolinos que genera son portales espaciotemporales y que sus apagones de memoria son pequeños episodios de viajes en el tiempo. Esa es la buena noticia. La mala es que Catherine Pryde ha quedado atrapada en el pasado. La noticia impacta al grupo. Riri comenta que ella ya ha viajado al pasado en una ocasión y pregunta quién debe ir a buscar a Kitty. Bobby se ofrece, pero Emma lo detiene, recordándole que ni él ni ella pueden hacerlo, ya que ambos son piezas clave en el desarrollo de la vida de la joven Catherine. Advierte que un encuentro en el tiempo equivocado podría cambiar el destino de los acontecimientos y poner en riesgo todo lo que debe suceder. «Así que tenemos que ir nosotros»,
exclama Tao, emocionada. Tienen que dejarnos hacer esta misión sin ustedes. Bobby expresa su preocupación por lo que podría ocurrir si algo sale mal y no logran regresar. Pero Riri asegura que no habrá problema gracias a un dispositivo de posicionamiento espacio-temporal que diseñó, el cual puede seguir sus movimientos en la misión. Sin embargo, justo en medio de su larga explicación, Trista se retira, diciendo que solo hará una rápida parada en una tienda de segunda mano. Luego vemos a los 3 jóvenes mutantes vestidos con atuendos llamativos. Supongo que esa es su idea de lo que los jóvenes vestían en el pasado. No sé a qué año piensan que estarán yendo, pero se les ve muy emocionados. Trista, haciendo un gesto con sus manos, exclama: «De acuerdo, listos para viajar en el tiempo». Riri le entrega un dispositivo a Alex y le recuerda que no debe perderlo bajo ninguna circunstancia, y luego se queja de que a ella no le dieron un atuendo retro. Ella no va a ir, pero le hubiera gustado que le pregunten. Pobre Riri, hasta en los cómics le hacen bullying. Por su parte, Reggie admite que aún no sabe cómo abrir portales a voluntad. Emma se acerca para tranquilizarlo y le dice: «Voy a ayudarte». «¿Vas a controlarme la mente y hacerlo por mí?», le pregunta Reggie, y Emma responde riendo: «Cielos no, jamás haría eso, otra vez. Voy a enseñarte cómo hacerlo». Tao, que no sé qué se ha fumado en este número, exclama llena de ánimos: «¡Y es buena en eso!». Emma guía a Reggie paso a paso para que logre concentrarse, comparando el ejercicio con una práctica teatral. El joven visualiza la creación de un portal como si estuviera en un partido de fútbol, libre de obstáculos y a punto de hacer el gol. La energía comienza a manifestarse frente a todos, quienes lo observan con entusiasmo y lo animan a continuar. Finalmente, Emma le indica que abra los ojos para ver lo que ha logrado. Bobby les dice a todos: «Emma trabajará con Reggie como un conducto para guiarlos a donde necesiten ir. Escuchen su voz. No hablen con nadie. Miren a ambos lados antes de cruzar la calle», agrega Tao, que ya cae antipática. «Lo digo en serio», responde Bobby con seriedad. «Lo sabemos», le contesta Trista. «Tendremos cuidado», finaliza, mientras los 3 se toman de las manos y entran al portal. Una vez se van, Bobby comenta: «Todo se vuelve tan silencioso sin ellos». «¿Vas a llorar?», le pregunta Riri. «Quizá», responde Bobby. Riri tiene una genial idea y le pregunta: «¿Tus lágrimas son saladas? Y si lo son, ¿eso derrite parte de tu cara?». Felizmente, antes de que Bobby le parta la cara, recibe una alerta de su Natalie, su inteligencia artificial, que le avisa que 3 unidades hostiles se aproximan, cada una pesando unos 160 kilos. De inmediato, la sala es invadida por los perros centinelas de Corina Ellis, que atraviesan la pared destruyéndolo todo. Todos reaccionan al instante, y Emma le pide a Reginald que cierre el portal inmediatamente. Los Bloodhounds atacan con furia, pero Riri y Bobby se defienden, mientras que Natalie les explica que ellos están siendo atraídos por la firma de energía del agujero espacio-temporal que crearon. Bobby exige que cierren el portal, pero Reggie responde que no puede hacerlo. Mientras tanto, Iceman y Ironheart se enfrentan a los perros centinela, derribando a 2 de ellos. Finalmente, Reggie consigue cerrar el portal, lo que da un suspiro al grupo. Riri celebra el haber derrotado a los 2 centinelas, pero Natalie la estrella contra la realidad. No eran 2, eran 3. Bobby, por su parte, solo maldice su mala suerte. Nos movemos a otro lugar y a otro tiempo. En Deerfield, Illinois, los 3 jóvenes mutantes llegan tras el viaje temporal y aterrizan de forma brusca en medio de la calle. Adoloridos y confundidos, se preguntan si Reggie podría mejorar la experiencia del viaje la próxima vez que lo hagan. Mientras se incorporan, observan el vecindario y se sorprenden de que ese lugar tan bonito y ordenado sea el lugar donde Kitty se crió. Y no es de menos. No hay basura tirada en el suelo, los jardines están bien cortados y hasta hay una bicicleta ahí, en la entrada de una de las casas. Tao pregunta cómo habrá llegado Kitty a ser pobre habiendo vivido allí,
y Trista le responde que cree que sus elecciones profesionales no fueron las mejores. Mientras avanzan por el vecindario, Alex confirma que aún conserva el dispositivo, aunque no está recibiendo señales telepáticas de Emma. Tao les dice: está bien, podemos con esto. No necesitamos a Emma. No hablamos con nadie. Encontramos a Kitty y nos vamos. ¿Cómo se supone que la encontraremos sin hablar con nadie?, pregunta Trista. ¿Y cómo se supone que encontraremos a alguien si no hay internet?, agrega Tao. Podríamos usar la guía telefónica, responde Trista. Y Tao, ahora sí dentro del personaje, contesta preguntando: ¿qué es una guía telefónica? Alex intenta llamar la atención de ambas hacia algo que ve delante de él, pero ellas no le hacen caso. Trista está mirando su teléfono y Tao sigue pensando: si fuera Kitty, ¿a dónde iría? ¿Iría a casa? ¿O querría evitar su casa? Por lo que Alex tiene que ponerse fuerte y les grita: ¡chicas!, justo en el preciso momento en que otra persona les pasa la voz diciendo: disculpen, ¿podría alguno de ustedes decirme, por favor, qué hora es? Los tres se quedan de una pieza al ver que la persona que tienen delante es Kitty Pryde, quien está parada delante de una escuela de baile. Pero no es la Kitty Pryde que ellos conocen. Ellos han encontrado a Kitty, pero a la Kitty equivocada. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con Kitty Pryde, quien aparece algo confundida en medio de un jardín. Se pone de pie y comenta que se siente como si le hubiera golpeado un camión, preguntándose dónde está. De pronto, repara en algo en el jardín vecino y, rompiendo la cuarta pared, señala que le parece extraño, ya que sus antiguos vecinos, los Sharps, solían tener un gnomo igual que ese cuando ella era niña. Entonces, Kitty descubre lo que le ha sucedido y exclama: ¡oh, Dios mío! De algún modo, me desmayé y terminé en el pasado. Ella está en Deerfield, Illinois, en su antiguo vecindario. Un hombre corta el pasto de su jardín mientras su esposa le avisa que la videocasetera está fallando otra vez. Al mismo tiempo, Kitty se sacude el polvo y las hojas de la ropa. Piensa que ha caído en un agujero y despertado en el pasado, algo que a veces le sucede. Y agrega que, a menos que un chico con piel púrpura y cabello extraño se haya mudado a Deerfield, los que ve allí son Axo, Millie y Bronze. Así que lo único que necesita es encontrarse con su equipo pero de pronto escucha la voz de Emma resonando en su mente. Ella le advierte que no lo haga y le ordena detenerse. Kitty, confundida, se pregunta por qué debería hacerle caso. Y recién allí se da cuenta de que Axo, Millie y Bronze están hablando con una chica, que es la misma Kitty, pero del pasado. Preocupada, se oculta detrás de un árbol, mientras Emma le dice: finalmente, estamos todas al día, ¿eh? Emma le pregunta a Kitty si puede identificar en qué época se encuentran. Kitty observa alrededor y responde que está frente a su antiguo estudio de danza, en la época anterior a que el profesor X la presentara con Stevie Hunter y antes de que pusiera a prueba sus habilidades. Calcula, por el clima, que probablemente se trata de un par de meses antes. Emma le recuerda con firmeza que no debe, bajo ninguna circunstancia, interactuar con su versión más joven, ya que hacerlo podría alterar el rumbo de toda su vida. Le aconseja que sea paciente y espere a que Axo, Millie y Bronze la encuentren. Kitty reconoce que tiene razón y admite que, en todo Deerfield, ella es ahora la persona más peligrosa de todas. Solo necesita resistir hasta que aparezcan, pero en ese instante ve un centinela, un Bloodhound, un perro centinela, el que la siguió hasta allí. Surge junto a sus compañeros, pero Emma insiste en que no debe intervenir, porque hacerlo podría destruir su vida tal como la conoce. La Kitty del pasado se muestra aterrada al ver al centinela y se pregunta qué es esa criatura. Millie la toma de inmediato y ambas se desmaterializan, lo que permite que el robot las atraviese sin causarles daño alguno. Mientras tanto, Axo y Bronze deciden enfrentarse al centinela. Axo intenta controlarlo, pero comprueba que no responde. Piensa que el viaje a través del portal temporal dañó sus circuitos. Ante eso, Bronze propone resolverlo de la antigua manera, comentando que eso no es una mascota, sino un robot asesino. Extiende sus tentáculos y logra atrapar al centinela.
Luego, usando toda su fuerza, lo atraviesa y lo parte en dos. La Kitty del pasado, sorprendida por lo que acaba de presenciar, exclama que aquello ha sido asombroso y pregunta quiénes son esas personas. Sin embargo, mientras habla, la mitad superior del perro centinela se abalanza contra ella con ferocidad. En el último instante, ella logra desmaterializarse y el robot la atraviesa como si solo hubiera aire en su lugar. Millie, entonces, le pregunta si hace eso todo el tiempo, pero Kitty le responde que es la primera vez en su vida. Se la nota feliz y excitada, mientras que Brahms acaba con el centinela de una patada. De pronto, tanto a Kitty como a Axo les duele la cabeza, y Brahms comenta que, se supone, eso no debía ocurrir aún. Emma les comunica a Axo, Brahms y Millie que introdujeron una cantidad enorme de caos en poco tiempo, y les pide que lleven a Kitty a casa y la mantengan allí. Alguno de ellos debe encargarse de hallar a la Kitty adulta, que debe estar cerca. Axo comenta que uno de ellos tendrá que vagar sin rumbo por Deerfield, mezclándose con la gente. Brahms se ofrece a hacerlo y les pide que lleven a la pequeña Kitty a casa, señalando que, si alguien intenta molestarlos, Millie puede hacerse invisible y Axo puede usar sus poderes para calmarlos. Entonces, Millie le pregunta a Kitty si puede acompañarla a casa, por si vuelven a aparecer más de esos lobos mecánicos. Kitty acepta y comenta que siente que ahora podría reaccionar frente a un nuevo ataque, mostrando alegría por los poderes que acaba de descubrir. Por su parte, Brahms avanza por el vecindario mientras reflexiona que se trata de una misión en solitario y que, en realidad, se siente bastante agradable. Se pregunta si va en la dirección correcta y Emma le confirma que sí. Mientras disfruta del paseo, a Emma le sorprende la calma que transmite. Brahms explica que esa tranquilidad se debe a que tiene fe. Está convencida de que puede encontrar a Kitty, porque en cierto modo, Kitty ya la encontró a ella. Ahí vemos que, en un parque, está la Kitty del presente, sentada, esperando. Brahms se sienta junto a Kitty y, en tono irónico, comenta que busca la reunión del club de mutantes adolescentes angustiados en crisis. Kitty le responde que ese es el lugar, aunque señala que ella parece demasiado animada para pertenecer al grupo. Brahms replica que ella también tiene sus momentos, y tras un breve silencio incómodo, agrega que quiere saber si realmente hablaba en serio cuando dijo que cambiaría todo si pudiera, toda su vida con los X-Men. Agrega que ahora eso sería posible, si ella lo deseara, ya que podría ir a su casa en ese mismo instante y decirle a su versión más joven que no debería unirse a Charles Xavier. Kitty le responde que, si cambiara su destino, entonces ellos nunca se habrían conocido. Brahms estaría transformándose contra su voluntad. Tao seguiría medio atrapada en las gradas del instituto, y Alex estaría sentado mientras los demás le lanzan papitas a la cabeza. Trista le responde con seriedad y le recuerda que ella siempre insiste en que deberían tener la posibilidad de elegir, ya que ella nunca la tuvo. Ahora Kitty tiene esa opción frente a sí y asegura que la merece. Kitty admite que, en este momento, lo correcto sería decir que no quiere deshacer nada, que todo valió la pena por Charles, Ororo, Bobby y Kurt, por todas las aventuras vividas y las vidas que lograron salvar. Pero, en el fondo, confiesa que se siente orgullosa de Brahms y que ser su maestra es algo a lo que no renunciaría ni por todo el oro del mundo. Entonces, Kitty y Trista se encaminan de regreso a casa, contentas por la decisión que Kitty acaba de tomar. Durante el trayecto, Trista comenta que resulta extraño escucharla decir tantas veces que no quiere nada que ver con los X-Men, cuando en realidad las entrena precisamente para ser como ellos, y se pregunta qué significa eso. Kitty responde que no lo sabe, pero bromea diciendo que, si Trista ofrece terapia gratuita, la aceptará, porque su seguro es pésimo. Trista señala que ella siempre habla mucho de la Mansión X y nunca de este vecindario, el lugar donde realmente pertenece. Kitty le confiesa que nunca le pareció importante, ya que se convirtió en quien es cuando el Profesor X la encontró. Trista admite que acaba de conocer a la pequeña Kitty y la describe como alguien increíble, inteligente, valiente y determinada. Kitty sonríe algo avergonzada, pero luego le pregunta si verificó que aquel centinela lobo no estuviera enviando una señal de ubicación. Justo en ese momento, ambas llegan a los restos del centinela destruido. Kitty observa con atención
y descubre que la máquina llevaba un transmisor capaz de fijar su ubicación en el espacio-tiempo, lo que significa que deben ir en busca de los demás de inmediato. Trista parece querer decir algo, pero Kitty le aclara que no hay tiempo para discutir. Trista explica que su misión es llevarla a casa y, dirigiéndose a Emma, le pide que las lleve al portal cuanto antes. Un portal se abre frente a ellas y Trista le pide a Kitty que confíe en ella antes de partir. Acto seguido, se la ve regresar en el tiempo. Minutos más tarde, Trista llega a la casa de la Kitty del pasado y toca la puerta. Mientras tanto, Emma le ordena que recupere a Emily y a Axo, asegurándole que trabajará con Reginald para crear otro portal para todos. Cuando la puerta se abre, Trista percibe que algo extraño se oculta detrás. Creyendo que es otro Bloodhound, les dice a sus compañeros que deben marcharse después de enfrentarse a ese lobo mecánico, pero se dan cuenta de que esta vez se encuentran frente a algo diferente. Se trata de un centinela completo, que anuncia que sus sensores detectan múltiples lecturas anómalas. Axo se lanza contra él asegurando que deben alejarlo de la casa, y Bronze lo acompaña. Ambos logran llamar la atención del robot, consiguiendo que los persiga. Mientras tanto, Millie permanece junto a la joven Kitty y le dice que ellos se encargarán, pidiéndole que se quede dentro. Kitty siente el impulso de ayudar con los poderes que acaba de descubrir, pero Millie le explica que aunque puede hacerlo, aún requiere entrenamiento, como en una danza. Le advierte que no puede lanzarse de forma impulsiva y le promete que un día alcanzará ese nivel, pero que ahora lo más importante es mantenerla a salvo. Finalmente, Kitty acepta el pedido y confía en ella. De vuelta en el presente, se encuentran Emma, Ironheart, Reginald y Iceman. Reginald teme que el grupo que quedó en el pasado muera allí, pero Emma lo tranquiliza asegurando que no será así, que los traerán de regreso y que él mismo puede hacerlo. Ironheart le exige a Reginald que se esfuerce, que piense y que saque toda su fuerza, recordándole que están en una misión crítica y necesita concentrarse. En ese momento, Kitty aparece tras regresar del pasado y le señala a Ironheart que con esa actitud no logrará que Reginald se concentre. Todos se alegran de verla y se lanzan a abrazarla. Emma les pide que tengan un poco de decoro y a continuación le pide a Reginald que respire hondo. Mientras tanto, en el pasado, el equipo se enfrenta al Centinela en una batalla feroz. El robot ataca con violencia y logra golpear con fuerza a Bronze, que queda herida. Entonces, el Centinela determina que los objetivos son hostiles y considera que la inmovilización resulta insuficiente, por lo que decide proceder a eliminarlos. En ese instante, una gran explosión sacude el lugar. De nuevo en el presente, el grupo suplica a Reginald que traiga a los demás de regreso. Ironheart duda, recordando que él nunca ha hecho algo así, y le pregunta a Kitty si no siente miedo. Ella admite que, por supuesto, tiene miedo, pero asegura que confía, porque Emma Frost es la mejor maestra que conoce. De pronto, un fuerte estruendo interrumpe la escena y sorprende a todos. Son Millie, Axo y Bronze, que acaban de regresar del pasado, visiblemente maltrechos tras su enfrentamiento con el Centinela. Mientras Reginald celebra haberlo logrado, Tao se pone de pie y, dirigiéndose a Kitty, le dice: «Sé lo que vas a decir. Deberían haberse quedado aquí. Deberían haber dejado que Bobby y Emma...» Pero Kitty le responde que lo que iba a decir era: «Gracias por salvarme». Y, con lágrimas en los ojos, todos se funden en un abrazo grupal. Más tarde, vemos a Kitty en su cama, mientras llama a alguien, diciendo: «Gracias a ti también. Fue una aventura divertida. ¿Crees que contestará mi llamada?». Y la respuesta viene de Rogue, al otro lado de la línea, quien contesta diciendo: «Bueno, es posible. Mi teléfono debe estar roto porque la pantalla dice que Kitty Pryde está llamándome». Finalmente, Kitty le dice: «Hola, Rogue. Solo llamo para saber cómo has estado». Y se nos cuenta que esta historia termina aquí. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.